Esperamos unos segundos para transmitirlo en vivo. A mi primera palabra, ¿verdad, Dani? Yo te voy a dar el aviso. Sí, silencien a todos, por favor. Y sí, ya estamos en vivo. Sí, silencia a todos para poder... Ahora sí. Ya. Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes. Quienes acompaña es miembro principal del taller de estudios jurídicos e investigación en derecho administrativo. Nos complace presentar esta vez, en esta oportunidad, en el segundo módulo del curso de Derecho Administrativo Ambiental desde un enfoque transversal, al doctor Roy Cárdenas Velarde, que es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres, especialista en diferentes instituciones, como por ejemplo el Fondo Nacional del Ambiente, como la Adjuntiva del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. También ha trabajado en la entidad el OEFA, que es el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental, y actualmente se desempeña como coordinador académico del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres, así como también gerente general de Reencuentro Ambiental, un espacio en la que capacitan en materia jurídica y también ambiental. Así que sin más, esperemos que la exposición sea de su agrado. Le doy pase al doctor Roy. Bueno, buenas noches con todos y todas. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer a los organizadores por la tan gentil invitación de poder impartir este tema que es tan interesante. Creo que si bien se ha hablado mucho sobre el tema de la pandemia, el tema de derecho administrativo, el tema de derecho ambiental, siempre es bueno darnos estos espacios para analizar y poder entender cómo se relacionan todas estas disciplinas y cómo se relacionan con nosotros. Es muy importante. Siempre he creído que en el derecho nada es blanco, nada es negro, siempre es todo un tono gris, porque no hay posición 100% certera, todo puede ser discutible. Entonces, agradecer la invitación. Está programada de 6 a 8, pero voy a tratar de ser lo más cercano a ustedes, porque yo entiendo de que a veces el tema de las barreras de un webinar o una videollamada siempre como que choca un poquito y nosotros estábamos más acostumbrados al contacto físico y al interactuar con el ponente en una sala, en un auditorio. Entonces voy a animarlos a que participemos bastante en la reunión del día de hoy. Voy a pedirles que por favor estemos atentos al chat. Ani, agradecerte que hoy día me estés apoyando con el tema de la organización y todo el tema logístico. Te voy a pedir que por favor me ayudes bastante también para ver cómo estamos interactuando. Quiero romper un poco el tema, quiero que nos olvidemos hoy día del COVID, quiero que nos olvidemos que es un webinar, quiero que pensemos en una conferencia como las de antes o en una charla como las de antes. Entonces, sin más, voy a dar inicio. Como se indicó en la presentación, bueno, yo estoy ahorita en nombre de representación de Recuento Ambiental. Es una organización que tiene a su... por favor, un ratito, me olvidé. Voy a compartir la pantalla. Ya estaba pensando que la pantalla estaba compartida. ¿Pueden confirmarme si es que se visualiza mi pantalla, por favor? Sí, doctor. Correcto. Entonces, el tema que se me ha pedido hablar el día de hoy es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, bueno, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental de Calidad, retos y desafíos en contexto del COVID-19. Ani, por favor, te pido que estés muy atenta para que me ayudes con el chat. Tengo entendido que la semana pasada ya hablaron un poco acerca del tema de la relación del derecho administrativo con el derecho ambiental. Entonces, va a ser un poquito más fácil poder llevar a cabo la presentación del día de hoy. En esta lámina ustedes van a poder ver todo lo que es mi reseña profesional y académica, como las entidades en las cuales me he desarrollado, la formación académica con la que cuento, las comisiones de las cuales soy miembro hoy por hoy. Bueno, esta es una PPT que la voy a dejar para los organizadores y para que la puedan compartir con los participantes. Quiero también indicar que las afirmaciones que haré en esta reunión las hago a título personal en el marco de mi libertad de expresión.
y que no comprometen de modo alguno las instituciones a las cuales he prestado servicio, ¿correcto? O en las que he prestado o las que estoy prestando servicios actualmente. Entonces vamos a hablar un poco acerca del objetivo, el objetivo, vamos a hablar un poco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, un poco del COVID-19 y unas reflexiones finales. El objetivo es que el participante o la participante adquiera conocimiento sobre el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y los sistemas relacionados a esto. Para ello también ya hice la consulta de cuál es el sistema que van a ver la próxima semana y es el CEIA. Es un sistema también muy importante y que creo yo que dentro de los sistemas, cuando hablamos de Estado, empresa y ciudadanía, es uno de los sistemas más importantes porque te permite actuar antes de. O sea, muchas veces se dice que el Estado es un Estado, una entidad reactiva, que actúa para apagar incendios o que actúa frente a algo que ya sucedió o cuando ya no corresponde realizar nada. El CEIA es un sistema muy importante porque te permite actuar antes de, te permite prevenir impactos, te permite mitigar impactos, te permite prevenir de cierta manera conflictos socioambientales, que es muy importante y que vamos a ver a lo largo de la presentación del día de hoy. También es importante que el participante o la participante conozca sobre los cambios que corresponderían realizar producto de la aparición del COVID, ¿correcto? Entonces, no me quiero extender mucho. He dicho que quiero romper un poco el tema de la barrera de lo virtual y quiero hacer algo como se hacía antes de empezar todo este tema de la pandemia. Así que permítanme, voy a pararme. No lo he hecho antes, así que será la primera vez tanto para ustedes como para mí. Si sale bien, será motivo para replicarlo en una próxima oportunidad. Si no sale bien, quedará grabado y para el recuerdo de todas las personas que están participando el día de hoy. Así que desde ya las disculpas del caso. Quiero empezar indicando, Ani, apóyame bastante en esto, por favor. El tema es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y los retos y desafíos frente al COVID-19. Ahora, surge una cuestión, que el COVID ya no es algo nuevo. O sea, ya no es algo nuevo, ¿por qué? Porque justamente hace algunos días todos nos dimos cuenta que ya había transcurrido un año desde que se detectó el primer caso. Y si la mente no me falla, fue el 15 o 16 de marzo cuando se empezó con este tema del aislamiento social. Entonces, hablar de retos y desafíos respecto del COVID-19, no sé qué tanto sería porque ya el COVID no es algo nuevo, o sea, no es algo que tenga un mes o 2 meses, estamos hablando ya casi un año. Ani, confírmame si se me escucha bien o si es que hay algún tipo de distorsión, por favor. Entonces, no, escucha. Genial, correcto. Entonces, aquí viene la primera pregunta en la que quiero que todos ustedes me apoyen. Hemos dicho, esta es una línea de tiempo, quizás algunos no lo podrán ver, disculpen, pero la idea es que traten de sentirse como antes de empezar la pandemia. Teníamos un punto de normalidad, estamos aquí, y aquí apareció el COVID, ¿correcto? Entonces, para poder hablar de retos y desafíos que nos ha dejado o que tenemos que afrontar respecto del COVID, como ya lo indiqué, no es tantos retos porque ya deberíamos estar actuando. No es algo nuevo. Ya hemos tenido 12 meses que por lo menos ante un escenario como el que hemos estado viviendo permitía o lo que tenía que pasar es que tendríamos que tener un Estado que actuase de manera inmediata. Pero yo quiero preguntarle, Yani, apóyame en esto. ¿Cuáles consideran ustedes que han sido las problemáticas ambientales que más se han intensificado o que más hemos evidenciado en un contexto de COVID? Ani, por favor, y aquí les pido por favor que escriban en el chat si es que alguien se anima. Yo voy a soltar una primera idea, que es el tema de los residuos sólidos y los residuos hospitalarios, propiamente dicho. Entonces, algo que hemos visto que ha pasado recientemente es el tema de los residuos sólidos. Ahora, los residuos sólidos, y hablábamos también de los residuos hospitalarios, ¿correcto? Alguien que se anime quizás a escribir en este momento, no los puedo leer por el tema de la distancia, pero Ani, apóyame si es que hay alguna persona, algún chico o chica, y quiero que vayamos tomando nota de quiénes son los que participan, porque sí me gustaría de alguna manera cierto reconocimiento a estas personas. Ani, ¿me confirma si es que hay alguien que quizás se ha animado a soltar alguna idea de alguna problemática que ha visto que se ha intensificado en este contexto de pandemia? Sí, doctor. Son varios. A Comienzo ver. con Samuel Estrada, que también reitera lo de los residuos hospitalarios. Adriana López, residuos biocontaminados. Claudia
incremento de residuos hospitalarios, mascarillas. Roberto, incremento de residuos orgánicos. Sheisea Alcedo, disposición final de residuos hospitalarios. Nos comentan también sobre mayor consumo de energía eléctrica, incrementos de residuos hospitalarios, plástico, incremento del uso en el plástico producto de la pandemia, incremento de residuos sólidos municipales y finalmente el aumento masivo del plástico y o descartables. Correcto. Muchas gracias, Ani. Entonces, si nos limitamos a los grandiosos aportes que nos han dado las personas que nos están escuchando, podríamos decir que los desafíos del COVID o los desafíos o la problemática se restringen o se limitan solamente a residuos sólidos, sean domiciliarios, sean hospitalarios, sean biocontaminados, la denominación o de donde provengan, es importante, pero ahorita solamente quiero ponerlos como todo un universo. Residuos sólidos. Alguien por ahí habló del consumo de energía, que es muy importante. Como dato les suelto, la Comisión Especial sobre Cambio Climático del Congreso de la República mañana va a tener una sesión en virtual a las 8 de la mañana por el tema de energías renovables no convencionales. Sería importante que los veamos porque justamente lo que se está hablando por el tema de consumo de energía es que el tema de la pandemia trajo que todos nos encerremos o nos aislemos en nuestros hogares y que desarrollemos actividades que normalmente los hacíamos en un espacio laboral en nuestro hogar, que es lo que ha conllevado que justamente hay un incremento de energía. Vamos a ver en un tema que es muy importante, que no lo habíamos abordado, pero aquí es lo que yo quiero que ustedes vean, que hay otras problemáticas, otros desafíos que no están solamente relacionados a residuos sólidos, que vamos a ver en un momento. Pero me quiero quedar con estas ideas: consumo de energía y residuos. Ahora, vamos a hablar un poco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Pero como ya ustedes han hablado la semana pasada del tema de la relación de la administración pública y los temas ambientales, ya podrán decirme ustedes cuando hablamos de administración pública hablamos en un sentido objetivo y en un sentido subjetivo. En el sentido objetivo es lo que busca. Se habla de que la administración se orienta a lo que busca la administración, que es satisfacer las necesidades de la población. Quiero refrescar estas ideas porque quizás ya la han visto en el módulo anterior y es bueno refrescar un poquito porque lo vamos a aterrizar. Y cuando hablamos de administración pública también hablamos del sentido subjetivo, que es cómo se estructura. Entonces, para la presentación del día de hoy, que es el tema del derecho administrativo, el tema del derecho ambiental y el tema del COVID, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de administración pública, hablamos de aquella entidad que busca satisfacer las necesidades de la población, ¿correcto? Pero también debemos tener en cuenta cómo se organiza el sentido objetivo y el sentido subjetivo, ambos muy importantes. Entonces, habiendo hecho esta diferencia, yo les pregunto ahora, y Ani, apóyame si es que alguien responde por el chat. Cuando hablamos de administración pública y hablamos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, hablamos de un sistema de la administración, ¿correcto? Pero alguien se puede animar en el chat en este momento de poner, cuando hablamos de administración pública, ¿qué tipos de sistemas son con los que contamos? O cuando hablamos de administración pública y sistemas, ¿qué sistemas existen en el ordenamiento jurídico? Ani, avísame por favor si es que alguien se anima a decirnos. Sí, Claudia nos comenta sistema que está dirigido por el Estado. Correcto, o sea, un sistema, exacto, es parte de la administración pública y está a cargo de una entidad pública. Correcto, es el Estado. Pero cuando hablamos de sistemas y administración pública, ¿qué tipos de sistemas existen? ¿Alguien más que se anime? Ani, por favor, apóyame. Christopher Carmerino Sánchez nos comenta sistema de abastecimiento, Fernando Bravo, sistema de recursos humanos y sistema disciplinario, Oscar David Caballero, existen sistemas funcionales y administrativos, y finalmente, otra vez Fernando Bravo, sistemas económicos y contables. ¿Quién indicó el tema de funcionales y administrativos? Oscar David Caballero. Oscar, muy bien, gracias por el apoyo. Y justamente cuando hablamos de administración pública y sistemas, hablamos de los sistemas funcionales o sistemas primero administrativos y los sistemas funcionales. Y acá quienes pueden visualizar la pizarra sabrán que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental no es un sistema administrativo, es un sistema funcional. Y ustedes me dirán, Roy, pero ¿cuál es la diferencia entre un sistema administrativo y un sistema funcional? Bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, hay que tener presente, como bien indiqué, cuando hablamos de administración pública y sistemas, hablamos de un sistema
administrativo y de un sistema funcional. Ahora, un sistema administrativo tiene por finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública. Un sistema, por ejemplo, que puedo citar como ejemplo del sistema administrativo es el Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control es un sistema que tiene un ente rector, que todos conocemos que es la Contraloría General de la República. Es quizás uno de los sistemas a los que el gran número de funcionarios le tiene un poco de miedo, porque siempre cuando va a venir Contraloría, siempre se preocupan por lo que pueda pedir, por lo que puede, a los hallazgos que puede identificar. Recordemos que también el Sistema Nacional de Control tiene un tema de potestad sancionadora. Pero cuando hablamos de sistemas administrativos, hablamos de esos sistemas que tienen por finalidad la utilización de los recursos. Y cuando hablamos de sistemas funcionales, son aquellos que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. ¿Correcto? Entonces, la siguiente idea que tenemos que tener presente y con la que no nos podemos ir el día de hoy es que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es un sistema funcional. Ahora, si es un sistema funcional, como bien ustedes lo ven en la lámina, debe estar limitado a una política nacional. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿y a qué política está relacionada el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Estoy seguro que más de uno lo ha hecho en este momento en el lugar en el que se encuentra y es correcto. La Política Nacional del Ambiente. Se entiende que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es un sistema que busca consolidar las políticas públicas y en el tema ambiental es la Política Nacional del Ambiente. ¿Correcto? Pero cuando hablamos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, hablamos también de otros sistemas funcionales. Por ejemplo, tenemos en este caso el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental. Entonces, cuando hablamos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es un sistema macro, por así decirlo, también tenemos que hablar de 5 sistemas funcionales. Recordémonos que los sistemas funcionales tienen por finalidad lograr políticas públicas y que están a cargo de un ente rector. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental está a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas está a cargo del CERNAM. Entonces vemos que estos 5 sistemas forman parte o conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Entonces, si el tema del día de hoy es retos y desafíos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tendríamos que abordar estos 5 sistemas a su vez. Entonces, aquí va el tema retador, porque habíamos hablado hace un momento que las problemáticas que más hemos visto en este tiempo de pandemia es el tema de residuos sólidos. ¿Pero es el único? Entonces, ahorita vamos a entrar a desarrollar. Pero quiero quedarme solamente con refrescar la siguiente idea. Que la Política Nacional del Ambiente está establecida en el artículo 67 de la Constitución Política del Perú. Porque muchos dirán, ¿de dónde surge la obligación de contar con una política nacional ambiental? Surge de la Constitución Política del Perú, del artículo 67, y es desarrollado a su vez por una norma legal que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Para quienes quieran revisar y no crean que yo les estoy mintiendo, este tema de los sistemas funcionales y sistemas administrativos lo encuentra justamente en esta norma, en la norma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Pero el artículo 22 te dice que los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales. Entonces, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental está vinculado a una política que es la Política Nacional Ambiental. Y esta Política Nacional Ambiental es aprobada por el Ministerio del Ambiente. Es importante saber esto, muchos creerán, pero ¿a qué viene esto? Porque la Constitución de 1993, y si es que hay alguien que no sea estudiante de Derecho o no sea abogado, la Constitución de 1993 es la primera Constitución que habla de una Política Nacional Ambiental. Entonces es importante como dato histórico tenerlo en cuenta. También la Ley General del Ambiente te habla de esta Política Nacional Ambiental y te dice que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, y el desarrollo sostenible del país mediante la prevención y protección y recuperación del ambiente. Entonces te dice que todos estos factores deben estar establecidos en la Política Nacional Ambiental. Ahora, también te dice que constituye un conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas, instrumentos de carácter público. Y te dice que la Política Nacional Ambiental es parte integrante del proceso estratégico de desarrollo del país. Para poder graficar qué tan importante es una política y qué tan importantes son las entidades públicas,
Véanlo al país como una carrera de caballos. Me gusta graficarlo de esta manera. Tenemos un punto de partida que es cómo nos encontramos. Tenemos un punto de llegada que es a donde queremos llegar como país, ¿correcto? Y hay dos sujetos que se mueven a lo largo, se mueven de un punto hacia el otro, que es el caballo y el jinete. Veamos a la política y a los instrumentos, a las medidas legislativas, o a todos los instrumentos de gestión como ese caballo, y a la administración como el jinete que los dirige. Entonces, ambos sujetos son importantes para el logro de las políticas públicas, para el logro del desarrollo del país, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional sobre el tema de la política nacional? Te dice que la política nacional tiene un enfoque preventivo y que se basa en la prevención y en la conservación, ¿correcto? Acá justamente te dice que la política nacional se entiende como el conjunto de directivas de acción orgánica, bueno, del Estado en defensa de la conservación y preservación del ambiente, y te habla del desarrollo, te habla de la responsabilidad estatal, guarda relación con lo dispuesto en el artículo 2, inciso 22, que te habla del derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Te dice generaciones futuras, de generaciones de peruanos. Entonces, no te hace una diferencia entre generaciones actuales o generaciones futuras. Porque cuando hablamos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de políticas, pensamos siempre en desarrollo sostenible y hablamos de las generaciones futuras. Pero cuando hablamos de generaciones, hay un enfoque intergeneracional y otro intrageneracional. Uno es el deber que tenemos para con las generaciones futuras y otra para con las generaciones del presente. Justamente escribía yo hace unos días una columna en el diario El Peruano que hablaba del tema de desarrollo sostenible. El término desarrollo sostenible se acuñó en 1987 por la Comisión Brundtland, ¿correcto? En el informe Nuestro Futuro en Común. Todos hablan de desarrollo sostenible, pero es importante saber que esa generación futura que se hablaba de 1987 es la generación de ahora, ¿correcto? Entonces acá nos corresponde a nosotros saber si es que se ha logrado o no ese desarrollo sostenible, o es un término que se usa tan a la ligera que lo vamos a seguir diciendo y lo vamos a seguir repitiendo en instrumentos, o cuándo va a terminar de hablarse de un desarrollo sostenible, porque se busca garantizar la capacidad del disfrute de las generaciones futuras. Yo creo que hoy estamos peor que hace unos años, ¿correcto? Vamos a hablar de la política nacional del ambiente. Es esta política, ¿y por qué la quiero mencionar? Porque aquí viene el primer reto o desafío, sea en un escenario de COVID o sea en un escenario no COVID. Es un reto para la administración pública. Cuando hablo de administración pública, hablo de aquellas entidades con competencia en materia ambiental. ¿Por qué? En el 2009 se aprobó la Política Nacional del Ambiente, la primera política que se tuvo en el país, ¿correcto? ¿Qué es lo que resulta paradójico o extraño? Que todos deberíamos entender que al ser la política nacional ambiental es la política que marcó la pauta para que otras entidades de nivel regional o distrital contaran con sus propias políticas. Lo extraño es que, voy a ir un poquito más acá, lo extraño es que antes del 2009 ya existían políticas regionales. Como ustedes podrán ver en la lámina, ya en el 2004 el gobierno regional de Huánuco contaba con su política regional ambiental. Y el gobierno regional de Loreto también. Entonces surge la pregunta, ¿en base a qué políticas regionales aprobaron? ¿En base a qué política nacional aprobaron su política regional? Porque así como Loreto y Huánuco lo aprobaron antes, sí hubo el caso de gobiernos regionales que lo aprobaron con posterioridad, que es el gobierno regional de Ayacucho y el gobierno regional de Lima. Lo aprobaron en el 2015 y 2017 respectivamente. Entonces, vean, 2017 el gobierno regional de Lima, estamos 2021. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy? Que ya se está modificando, ya se está gestando la nueva política nacional ambiental. Entonces, ¿cuál es el primer reto para la administración pública? Sea en un contexto COVID o en un contexto no COVID, disculpen, es uno, consolidar una nueva política nacional ambiental. ¿Por qué? Porque el escenario en el que nos encontramos hoy, 2021, no es el mismo con el que contábamos en el 2009. El tema del desarrollo económico no era el mismo, el tema de conservación no era el mismo, el tema de adaptación al cambio climático no era el mismo, el tema de conservación de espacios de áreas naturales protegidas no era el mismo. Entonces, el primer reto es aprobar esta política nacional ambiental, ¿correcto? Es
que esta política nacional ambiental recoja todos los factores que se están dando hoy por hoy, como pueden ser, hice una presentación hace una semana sobre el tema de política nacional ambiental, compromisos internacionales, la protección de grupos vulnerables, la atención de problemáticas ambientales. Todo eso debe estar recogido en esta política nacional ambiental. Es el primer reto, aprobar una nueva política nacional del ambiente. ¿Cuál es el segundo reto? Que no suceda esto. Que no suceda que estando 2021 existan gobiernos, o estando 2022, 2023, 2024, existan gobiernos regionales que todavía tengan una política regional ambiental con la aprobada en el 2009. ¿Correcto? Ese es el segundo reto. Entonces, si queremos ya ir aterrizando un poco en el tema, estoy en el Roy, pero ¿por qué tanta la introducción? Es porque si queremos hablar del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tenemos que hablar de políticas. Y si tenemos que hablar de políticas, tenemos que hablar de la Política Nacional del Ambiente. Y si queremos hablar de Política Nacional del Ambiente, el primer reto, hoy por hoy, es actualizar nuestra política. El segundo reto, que los gobiernos regionales y gobiernos locales adecúen sus políticas regionales o locales a la nueva Política Nacional del Ambiente. Porque si no, todo el mundo se va a disparar para todos lados. Mientras que uno está hablando de mitigación al cambio climático, hay otros que están hablando de mitigación y adaptación. Que mientras que unos están hablando del proyecto de mecanismo de desarrollo limpio, que es el protocolo de Kioto, otros ya están hablando de los CDN. Entonces, ese es el primer reto cuando hablamos de administración y el tema ambiental, ¿correcto? Bueno, esta nueva política, solamente también para quizás aterrizar un poquito, esta política del 2009, que es la que está hoy vigente, contaba con 4 ejes, ¿correcto? Vemos que nuestra realidad ha desbordado la política, que el nuevo proyecto de política cuenta con 9 ejes, donde podemos ver el tema de la conservación, el tema de la deforestación, el tema de la valorización adecuada de disposición final de residuos sólidos, el tema de fortalecer la gobernanza. O sea, vemos que ya no son 4 ejes, ahora tienen que ser 9, porque nuestra realidad ha cambiado. Y este instrumento tiene que recoger todo ello. Pero hablemos nuevamente ahora de los sistemas nacionales de gestión ambiental. Y aquí me quiero también, ahora vamos a aterrizar un poquito más en el tema. Habíamos dicho que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene 5 sistemas relacionados. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el de Áreas Naturales Protegidas, el de Evaluación y el de Información Ambiental. Correcto. El sistema está a cargo de un ente rector. Y este ente rector lo que tiene que hacer es que no solamente como ente rector esté adecuado al sistema, sino que también los niveles de gobierno. Por eso es que cuando al inicio hablábamos de administración, hablábamos de un tema objetivo y de un tema subjetivo. Entonces, para hablar del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tenemos que hablar del proceso de descentralización. Existe un gobierno central o un gobierno nacional que a lo largo de hace varios años viene transfiriendo las competencias a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, ¿cuál es uno de los retos importantes, sea que estamos hablando de un contexto de COVID o no COVID? Es el tema del fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y locales. Y aquí yo les voy a poner un ejemplo. Y que lo graficó justamente en este contexto de pandemia que a mí sí me incomodó un poco. Recordarán que hace algunos meses se dio la problemática justamente que mencionaban algunos, el tema de los residuos sólidos. Los residuos hospitalarios que se estaban generando en los establecimientos de salud, así como en los lugares que no eran establecimientos de salud, pero que fueron acondicionados disponían sus residuos sólidos en la vía pública. Entonces encontrábamos residuos sólidos en la avenida, en la calle. ¿Y qué era lo que pasaba? Que no teníamos certeza o el ciudadano no sabía quién era el responsable. Algunos decían, está en una vía pública del distrito de San Luis, entonces es la municipalidad de San Luis. Y el otro le decía, no, pero son residuos hospitalarios que vienen de ese hospital. Entonces ya es otro el ente porque yo no veo residuos biocontaminados o residuos de establecimiento de salud. Es el gobierno regional de salud. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el ciudadano sentía que no había una entidad que atendiera sus demandas. Más que atendiera sus demandas, que cumpla con sus funciones. Entonces, el primer reto, sea que estamos en un contexto COVID o no COVID, y si hablamos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, es el tema del fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y locales. No digo que no sean funcionarios capacitados, ¿correcto? Sino que cuando hablo del tema del fortalecimiento, se habla del tema
del conocimiento técnico, del tema también de la gestión para los recursos. Claro, ustedes me dicen, pero no le vamos a trasladar recursos todos los años, primero que vayan cumpliendo sus funciones. Sí, pero también el gobierno nacional debe apoyar para que estos mismos gobiernos puedan generar sus propios recursos, sus recursos directamente recaudados. Claro, si yo nunca superviso, nunca voy a poder, si yo nunca tengo un procedimiento, un TUPA para los procedimientos para determinada autorización, el administrador nunca va a venir y nunca va a pagar y nunca voy a tener ingresos. Pagar para el procedimiento, disculpen, no es un tema de corrupción. O sea, yo como administrador, si quiero realizar un tipo de actividad dentro de un gobierno local, tengo que ir y tengo que pagar por el trámite, de acuerdo a lo que está en el TUPA. Entonces, ese pago es ingresos para la municipalidad, ingresos que pueden ser destinados para sus acciones de fiscalización, sus acciones de evaluación, para atender las problemáticas ambientales. Pero si a veces los gobiernos municipales o gobiernos regionales no cuentan con los conocimientos técnicos, las capacidades logísticas, el gobierno central debe realizar acciones de fortalecimiento. Debemos tener en cuenta eso, ¿correcto? Cuando hablábamos de Sistema Nacional de Gestión Ambiental, porque si no cuento con gobiernos regionales o gobiernos locales que cuenten con las capacidades, nunca vamos a poder lograr las políticas, ¿correcto? Acá también debemos tener en cuenta que cada entidad o cada nivel de gobierno actúa en el marco de sus competencias. El gobierno regional en el marco de la ley 27867, el gobierno local en el marco de la 27972, y hay una ley de bases de descentralización que te dice cuáles son competencias exclusivas, competencias compartidas, ¿correcto? Y competencias delegables. Es muy importante que revisemos esto. Pero uno de los retos, entonces, sumados a los que ya habíamos mencionado hace un momento, es el tema del fortalecimiento de las capacidades. ¿Correcto? Sea en un tema de recursos económicos, sea en un tema de recursos humanos, sea en un tema de fortalecimiento de capacidades técnicas, ¿correcto? Eso es muy importante. Ahora, otro tipo de transferencia de competencias que se está dando es justamente ya no la del gobierno nacional hacia el gobierno regional y el gobierno local, sino hacia un organismo certificador y hacia un organismo fiscalizador, porque se decía que uno no puede ser juez y parte, no puede ser que uno sea el que aprueba y el que fiscaliza a la vez. ¿Correcto? Entonces lo que se está viendo es transferir las competencias a todos los organismos que actúen de manera autónoma en el marco de sus competencias. Eso es algo que la administración pública se está viendo a nivel de gobiernos regionales. Existen algunos gobiernos regionales que, por ejemplo, para poder adecuarse a este criterio de juez y parte, por ejemplo, antes, ¿qué es lo que pasaba? Antes había un gobierno regional que tenía una dirección regional de energía y minas. Esta dirección regional de energía y minas era el que aprobaba, el que evaluaba y aprobaba estudios, pero también era el que fiscalizaba. Entonces era un juez y parte. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el tema de la administración y los temas ambientales? Que los gobiernos regionales están buscando crear otras unidades orgánicas a las cuales transferirle una de estas competencias y poder adecuarnos a este criterio de autonomía e independencia, de imparcialidad. Por ejemplo, el gobierno regional de Arequipa, el gobierno regional de Libertad, son algunos casos donde ya cuentan con autoridades regionales ambientales, donde, por ejemplo, la dirección regional puede ser la que certifica, pero la autoridad regional ambiental es la que fiscaliza. Entonces vemos que en la administración pública, y hablamos de sistemas nacionales de gestión ambiental y de temas ambientales, se están dando estos cambios, ¿correcto? Como yo les dije, si queremos hablar solamente del tema COVID, vamos a quedarnos quizás en los temas que ustedes mismos nos han planteado, el tema de residuos sólidos, y vemos que va más allá de, ¿correcto? Como les dije, hace unos meses veíamos que en la calle habían residuos, se disponían inadecuadamente residuos sólidos, pero tú no veías una autoridad que atienda o que cumpla sus obligaciones. Tú veías una autoridad que le decía, no soy yo, es el de allá. Y el de allá le decía, no soy yo, es el de allá. Entonces el ciudadano, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, ¿a dónde voy? Y por suerte existen otros organismos públicos que buscan que las entidades cumplan con sus funciones. Labor importante, por ejemplo, la de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una entidad autónoma, correcto, que lo que busca es ir atrás de las entidades, no ir atrás, disculpen la palabra, no es ir atrás, sino que debe estar atento a que las entidades cumplan con sus funciones, correcto, porque de esta manera lo que garantiza son los derechos fundamentales de la persona. Ahora, cuando hablábamos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ustedes me dijeron residuos sólidos. Y yo voy a mostrarles en la siguiente lámina algunas cosas que han pasado en tiempo de pandemia y que también pasaban antes del tiempo de pandemia. Por ejemplo, recordarán ustedes
Bueno, este es un mapa del Perú donde hay problemáticas ambientales, el tema de la deforestación, el tema de la minería, el tema de residuos sólidos que ya algunos mencionaron, el tema de emergencias ambientales, el tema de plantas de tratamiento. Hay unas fortalezas que también el Estado cuenta que son las energías renovables, que justamente nos comentaba Oscar, creo si la mente no me falla. Hablábamos del tema de la valorización de residuos sólidos, pero lo que quiero mostrarles es esto. Ya, disculpen, quienes quieran ver el tema del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tendríamos que hablar de un sistema que lo que debe buscar es aprobar instrumentos de gestión ambiental y garantizar que los instrumentos contemplen los escenarios que se puedan dar en la etapa de ejecución, porque el estudio de impacto ambiental puede suceder, como un presupuesto, estoy presuponiendo lo que va a pasar, ¿correcto? Entonces lo que se debe garantizar es que lo que voy a presumir que va a pasar sea correcto, o sea, sea lo más certero. Entonces, un sistema de evaluación de impacto ambiental lo que debe garantizar es que su sistema garantice que la entidad a cargo verifique que el consultor que va a realizar el estudio de impacto ambiental se acerque lo más que pueda a la realidad. Un sistema nacional de gestión de recursos hídricos, ¿correcto? Vemos cómo, y lo mencionaba alguien hace un momento, el tema de la contaminación de los ríos. Una contaminación que antes se daba por residuos sólidos comunes, y ahora vemos la presencia de mascarillas, de guantes, de protectores faciales. Son accesorios que, claro, son necesarios para la lucha para no contraer el virus, pero son residuos que van a demorar de 300 a 400 años para desaparecer. O sea, justamente también como escribí en otra columna, o sea, recién cuando celebremos 2 bicentenarios más, vamos a poder decir que todos los guantes que hoy por hoy estamos utilizando han desaparecido. O sea, este año es el bicentenario y los guantes que estamos utilizando hoy por hoy van a estar en el ambiente, y solamente cuando se cumplan 2 bicentenarios más vamos a poder decir desaparecieron del ambiente. Quisiera saber cuántos de ustedes o de nosotros vamos a estar en ese momento para poder aplaudir que ya hayan desaparecido. Es un pasivo que le estamos dejando. Estamos viviendo siempre a crédito con el ambiente. Hay un día en el cual se celebra, bueno, no se celebra, sino se reflexiona acerca de, o el día que no tiene un día exacto, sino que se llega a ese día justamente cuando el hombre ha aprovechado todo lo que el planeta le pudo dar. Y lo que nos ha demostrado es que si antes se celebraba ese día en noviembre, ahora lo podríamos estar celebrando en julio. O sea, en julio ya el planeta consumió todo lo que le podía dar el ambiente en un año. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos sobreexplotando los recursos. Entonces estamos viviendo a crédito, porque el próximo 2020, en el 2022 ya no va a ser quizás julio, va a ser abril. Entonces mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vamos a vivir a crédito con el ambiente. Es algo que quizás no se lo esperaba en una presentación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, pero es lo que está pasando. Y si no adoptamos medidas, no habrá una generación futura a la cual le podamos garantizar sus recursos. Ahora vamos a hablar un poco del COVID. Fue exactamente el 6 de marzo, ahí justamente puse la fecha para no olvidar, fue el 6 de marzo cuando se detectó el primer caso de coronavirus. Confírmame si es que fue el 15 o el 16 donde se empezó con el aislamiento voluntario, el aislamiento social. Pero ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo de COVID? Justamente lo que nos mencionaban, que alertan el aumento de residuos como mascarillas y guantes en ríos y canales de regadío. Esta noticia creo que es de septiembre o octubre del año pasado, y recuerdo que ya en mayo, Francia, por ejemplo, comenzaba a hablar del tema de la gran cantidad de guantes y mascarillas que estaban identificando en sus cuerpos de agua. O sea, Francia ya nos estaba alertando, y a nosotros también nos pasó. O sea, no pudimos hacer algo para revertir eso. Y les puedo apostar que el día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Y es más, algo que justamente estaba pensando el día de ayer. Hoy por hoy estamos todos con las campañas de la vacuna, en la cual considero que es algo que se debe continuar, ¿correcto? Al margen de las discusiones de la efectividad de la vacuna, los temas de corrupción y política, que creo que hablar de ese tema el día de hoy sería abrirnos mucho, pero al margen de ello, considero que la vacuna es una buena forma para combatir esta pandemia. Pero lo que me surge la duda es cómo están disponiéndose todos los residuos que está generando la campaña de vacuna. O sea, ¿cuánto va a pasar?
Porque ahorita hemos hablado de residuos sólidos y biocontaminados. Entiendo yo que quienes han participado han hecho referencia a lo que han generado los establecimientos de salud en la atención de los pacientes COVID. Ahora, no solamente los establecimientos de salud, porque ustedes saben también de que muchos pacientes se estuvieron atendiendo en sus casas. Entonces, yo en mi casa, al estar contagiado del COVID y al tener un tratamiento en casa, también he generado residuos biocontaminados en mi hogar. Los he dispuesto de manera segregada, he puesto en una bolsa roja, una bolsa negra. Eso es un tema que da para discutir, pero lo que me preguntaba es justamente cómo se están redisponiendo todos los residuos que está generando la campaña de vacunación. Se habla de lotes y lotes de vacunas que están llegando y me pregunto, ¿dónde se están disponiendo, por ejemplo, esas jeringas? Porque el tema de residuos hospitalarios no se disponen en rellenos sanitarios, sino en rellenos de seguridad. Y el tema de rellenos de seguridad en el Perú, por ejemplo, no contamos con la suficiente cantidad de rellenos de seguridad para poder disponer los residuos hospitalarios. ¿Correcto? Entonces, un reto en el tema de la administración, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ok, quieren trasladarlo a los sistemas que hemos visto, Sistema de Gestión de Recursos Hídricos. ¿Correcto? El tema es, ¿cómo estamos afectando los cuerpos de agua por el tema de las mascarillas y guantes? ¿Cómo hasta el día de hoy ya los hemos afectado? ¿Cómo los vamos a seguir afectando ahora con las campañas de vacunación? Si es que no están llegando a rellenos de seguridad, están llegando a rellenos, esperemos, rellenos sanitarios. Porque si no es así, se están disponiendo en botaderos. Y muchas veces los botaderos, ¿dónde se están ubicados? Al costado de los ríos. Recuerdo que fue creo que en Moquegua, si la mente no me falla, donde tuve la oportunidad de ver un botadero al costado de un río. ¿Y cómo se limpiaba el botadero? Tirando todo el río. Entonces, vemos cómo se requiere por parte de la administración pública el tema de rellenos sanitarios y rellenos de seguridad para la disposición de residuos en el tema de la pandemia. Algo que también está pasando, el tema de los pueblos indígenas. Muchos hablan de residuos sólidos. Hay otro tema que se dejó al descubierto en el tema de la pandemia, que era la afectación de los pueblos indígenas, ¿correcto? De la falta de servicios de salud, por ejemplo, con los que contaban. El tema de que, o sea, las campañas de lávate la mano, es correcto. La mejor manera de prevenir el contagio es lavándose las manos, utilizando gel, alcohol, pero ¿cómo haces en el caso de ellos que no tienen? Donde no hay un servicio, no hay un servicio de agua potable donde puedan acceder a recursos. Recuerdo cuando he tenido oportunidad de viajar al interior del país, que en algunos lugares no se habla de sistema de conexiones de servicio de agua, se hablaba de agua entubada. Yo siempre me decía, ¿pero por qué agua entubada? ¿Cómo es el agua entubada? Disculpen si con esta pregunta o con este ejemplo estoy ofendiendo a alguien que es conocedor del tema, pero yo les estoy hablando cuando yo tenía 23 años, hace 1 o 2 años, y viajaba al interior del país para ver el tema de consultas sociales y hablaban de agua entubada. Entonces yo decía, ¿qué es agua entubada? Es sencillamente las conexiones de tubería que realizaban los propios ciudadanos. Y los invito a que cuando alguno de los que participe el día de hoy, sea estudiante o sea profesional, cuando viaje al interior del país y cuando va a estas zonas donde, por ejemplo, no hay pistas, sino hay trocha, donde el acceso es una trocha y donde el ancho de la trocha, por ejemplo, a veces es solamente el tamaño del auto, van a ver, por ejemplo, cuando pasan que hay unos tubos que cruzan a la mitad de la pista por arriba. Esos son los sistemas de agua potable que tienen estas comunidades. Entonces, acá hay otro reto. ¿Y por qué me dirán, Roy? Pero eso no es un tema ambiental. Es que aquí se parte de qué concepto tienen ustedes de ambiente. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el concepto de ambiente ha tenido una evolución. Antes se denominaba ambiente solamente a lo que era creado por la naturaleza. ¿Correcto? Luego se evolucionó y se incluyó no solamente lo creado por la naturaleza, sino también lo creado por el hombre. Señor Roy, ¿me estás bromeando? ¿Es en serio? Por ejemplo, el Parque Nacional Huascarán, ¿es creado por la intervención del hombre? No. ¿Es protegido por el Estado? Sí. Entonces aquí vemos cómo ese podría ser un ejemplo de la primera etapa del concepto de ambiente. Ya, Roy, está bien. Okay. La primera etapa es cuando se consideraba ambiente solamente a lo creado sin la intervención del hombre. Parque Nacional Huascarán. Pero y eso lo creado por el hombre
Otro ejemplo, Machu Picchu, el santuario histórico de Machu Picchu. ¿Lo creó la naturaleza? No. ¿Es protegido por el Estado? Sí. Es porque el concepto de ambiente evolucionó. Y cuando hablábamos de ambiente, ahora ya hablábamos de lo creado por el hombre, lo creado sin la intervención del hombre y lo creado por el hombre. Y ustedes miran, ya Roy, son los dos conceptos. Sí, pero hay otro concepto adicional que te dice que el ambiente no es solo lo creado por la naturaleza, sino también lo creado por el hombre, pero también es la interacción del hombre con la naturaleza. O sea, el tema ambiental también debe contemplar la interacción del hombre con el ambiente. Porque para mí quizás el árbol que está fuera de mi casa es un árbol de entre miles. Pero para una comunidad indígena, un árbol puede ser una fuente de vida. Un río puede ser sagrado. Entonces, cuando hablamos de protección del ambiente y hablamos de ambiente, tenemos que entenderlo en su tercera etapa, que es lo creado por el hombre, lo no creado por el hombre, lo creado por el hombre y la relación del hombre con este. ¿Correcto? Quiero que tengan muy en cuenta eso. Hay bibliografía, Raúl Canosa Ucera, de este libro, que es Constitución y Medio Ambiente, lo recomiendo para los estudiantes de Derecho que nos están viendo, que te dice, es importante conocer cuál es el concepto de ambiente, porque partiendo de esa premisa tú vas a saber lo que el Estado va a proteger. Si tu concepción de ambiente es solamente lo creado por la naturaleza, entonces el santuario histórico de Machu Picchu no es protegido por el hombre. Si tu noción de ambiente es solamente lo creado por la naturaleza o por el hombre, entonces la relación de ese vínculo sagrado que existe entre el hombre, el indígena y el río no es protegido por el Estado. Es muy importante saber qué se conoce por ambiente, ¿correcto? Un ejemplo más sencillo, más doméstico o más real. Es que es muy importante, y ahí se lo invito a todas las personas que me están escuchando, que todo derecho debe ser estudiado en su tiempo y espacio. Porque sabiendo tú el tiempo y espacio vas a saber cómo evolucionó, cómo se debió evolucionar, cómo se debe corregir. Por ejemplo, si hablábamos de familia, antes se tenía el conocimiento, se entendía familia solamente a papá, mamá e hijo que manejaban un mismo código genético o que comparten un mismo código genético. Es por eso que en ese momento el hijo adoptado o el hijo extramatrimonial no tenía ciertos derechos, no se le reconocía ciertos derechos. Luego, el concepto o la noción de familia evolucionó y es que, por ejemplo, hijos extramatrimoniales o hijos concebidos fuera del matrimonio o hijos adoptados también tienen igual derecho. ¿Ven cómo el concepto de familia fue evolucionando y el grado de protección por parte del Estado también? Lo mismo sucede con el ambiente. Entonces, es muy importante. Es más, para quienes me están escuchando, yo considero a título personal que ya existe otra cuarta etapa, y justamente lo planteaba en mi tesis de la maestría, que existe otra cuarta etapa donde la denominé yo sentido integrador y autónomo. Esta tercera etapa yo la denomino sistema integrador, que es lo creado por la naturaleza, lo creado por el hombre y la interacción del hombre con el ambiente. Pero hay otra cuarta etapa que la denomino integrador y autónomo, porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, te ha hablado de una protección del ambiente de manera autónoma. Cuando ustedes analizan el tema del derecho a un ambiente sano y equilibrado, entenderán que el Tribunal Constitucional ha entendido que se protege el ambiente, que es condición para el desarrollo del hombre, pero la Corte Interamericana ya te he dicho, pero también se entiende que el ambiente por sí mismo tiene una protección y ha evolucionado con el concepto de derecho a la naturaleza, que ya hay otros países como Ecuador, Colombia, Bolivia, que lo vienen implementando. Pero a eso va esta lámina de acá. El otro tema, y disculpen si me extiendo o toco temas adicionales, pero yo creo que es muy importante. Cuando hablemos de el tema ambiental y el tema administrativo, partamos de qué se entiende por ambiente, qué es lo que se protege para poder ver cómo va a actuar la administración. El tema de residuos hospitalarios, justamente era lo que nos comentaban. Nos comentaban algunos participantes. Cuando se habló del tema del COVID, se habló de residuos hospitalarios, las mascarillas y los guantes. Pero también hubo otra problemática. Se entendía que cuando empezó el aislamiento social, todas las actividades se paralizaron. Es por eso que muchos habremos visto algunas noticias en abril del año pasado, o mayo,
donde, por ejemplo, el tema de las emisiones expulsadas al ambiente se habían reducido, donde habíamos llegado a estándares recomendados por organismos internacionales. ¿Por qué? Porque se habían paralizado, todas las actividades se habían paralizado, pero vimos cómo actividades como la tala ilegal, como la minería ilegal, no se habían detenido. Es más, habían aprovechado esta presunción de paralización para seguir desarrollando actividades, como en el caso, por ejemplo, en Madre de Dios. Inclusive, se daban en zonas de frontera. Recuerdo que cuando surgió este caso de el Estado que estaba trasladando a las Fuerzas Armadas a la frontera de Perú-Ecuador, por el lado de Tumbes, yo me preguntaba, pero ¿por qué no van también por el lado por las otras regiones donde existen otro tipo de actividades? Claro, es que nos habíamos centrado solamente en el tema de la migración, en el tema de no ingresar, pero habíamos descuidado que también hay otro tipo de actividades que se estaban desarrollando de manera ilegal, que era el ingreso de ecuatorianos a territorio nacional a través de ductos, mismo ejemplo de frontera México, Estados Unidos, habían ingresado por socavones o por túneles, ingresaban a su territorio, extraían el material y regresaban a su territorio. Entonces vemos cómo hablar de COVID, hablar de la época del momento de pandemia, hablar del 2020, no es solamente hablar de residuos sólidos, no es administración pública y residuos sólidos, es también hablar de minería ilegal, es también hablar de tala ilegal, es hablar de derecho de pueblos indígenas y la afectación a su ambiente. Entonces, todos esos son los retos que tiene la administración pública, ¿correcto? Otro tema, recuerdo que en julio, agosto, creo, del año pasado, se comenzaron a reportar, bueno, dicho sea de paso, se entiende de que al haberse paralizado todas las actividades, el tema de los conflictos socioambientales y los conflictos sociales debieron haberse paralizado, o sea, debieron haber llegado a un estado en el cual no había conflicto porque no había actividad. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, ustedes ven los reportes de mes a mes, los conflictos no desaparecieron, ¿correcto? Y fue en el mes de agosto, si la mente no me falla, que ya comenzábamos a ver en diarios noticias de toma de carreteras, de manifestaciones por el tema de temas ambientales, ¿correcto? Aquí vemos una noticia, justamente, la fuente es la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el tema de su página de actualidad ambiental, donde dice, pandemia no detuvo protestas. Perú registró 190 conflictos sociales solo en agosto. En agosto, 190, ¿correcto? Entonces, otro tema, otro reto para la administración pública es el tema de los conflictos sociales y dentro de los conflictos sociales, los conflictos socioambientales. Que a grandes rasgos les comento de que los conflictos socioambientales dentro del gran universo de conflictos sociales ocupa el 50%, más del 50%, ¿correcto? Y aquí, para que ustedes no me digan, Roy, pero es en serio lo que me estás diciendo, ahí ustedes van a poder ver en la lámina, me tomé la molestia de trasladar la información de los reportes de la Defensoría del Pueblo y como les dije, cualquiera pensaría que de febrero a marzo debió haber existido una reducción de los conflictos sociales, pero vemos que las cifras siguen igual, el número de casos totales. En febrero fueron 188, en marzo fueron 188 y la constante continúa y el crecimiento se mantiene en la misma cifra. Entonces vemos cómo hay algo que descuidamos en el tiempo de pandemia, que son los conflictos socioambientales. Y como les dije, al costado en la columna donde dice casos socioambientales, ustedes ven que en enero, de 191 casos, 129 eran socioambientales, o sea, más del 50%. Y vemos cómo esa tendencia se ha mantenido. O sea, disculpen, en enero 190 y acabamos en diciembre con 197. O sea, ¿qué fue lo que pasó? No supimos continuar teniendo los problemas los conflictos socioambientales. Es más, esto es algo que también deberíamos analizar. También de la fuente, disculpen, no olvidé citarlo, de la Defensoría del Pueblo. El número de casos nuevos y el número de casos resueltos. Muchos números, no se preocupen, acá se los voy a resumir. Casos nuevos en el 2020, 34. Casos resueltos, 8. ¿Qué te dice esto? Que ha sido una bola de nieve que ha ido creciendo, que ha ido aumentando. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la bola de nieve aumenta? Cuando ya no tienes uno o dos conflictos socioambientales, sino tienes ya
3, 4, 5, entras en desesperación. Y cuando entras en desesperación, lo que haces es distraes la atención. O sea, pensaba atender esto, pero ahora tengo que atender esto. Porque los conflictos sociales, no digo que sean legítimos o ilegítimos, son conflictos, solamente quiere decir, es más, conflicto ni siquiera es violencia, conflicto es una discrepancia de puntos, ¿correcto? Cuando hablamos de conflictos sociales, es una oportunidad de mejora, porque lo que tú necesitas es, ok, me voy a parar acá y voy a escuchar a la otra parte. Vamos a conversar y vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero si yo no me paro acá y tengo a la otra parte acá y no la atiendo, se va a seguir manifestando. O sea, mi desesperación va a seguir y van a aumentar los conflictos y vamos a llegar a un punto donde ya no se pueden atender, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de administración, cuando hablamos de temas ambientales, cuando hablamos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y de los sistemas que lo incluyen, tenemos que también hablar de participación ciudadana y conflictos socioambientales, ¿correcto? Se pueden originar por experiencias preexistentes. Ah, porque el Estado me dijo que lo iba a hacer y nunca lo hizo, y ahora viene nuevamente y me dice que lo va a hacer, ya no le creo. No le creo, no tiene credibilidad. Una regulación inexistente. Había momentos en los que quizás como Estado, no digo que ahora, no existía un procedimiento para un reglamento, una normativa para la participación ciudadana. Algo que sí existe ahora. Una ausencia del Estado. ¿Qué es lo que pasa con las comunidades? Que al no existir un Estado que atienda sus requisitos, sus demandas, o que cumpla con sus obligaciones, mejor dicho, ¿qué es lo que pasa? Voltean a ver al privado. ¿Por qué? Porque es quien está a quien tiene más cerca para atender sus demandas. No hay una estrategia o no hay planes para abordar las problemáticas ambientales. Hay un desconocimiento de la realidad. Hay intereses ambientales, pero a veces también hay intereses económicos. No digo que todo sea siempre ambiental, a veces hay intereses económicos, ¿correcto? Un desconocimiento, ¿correcto? Desconocimiento, por ejemplo, el tema de las antenas de 5G. Recuerdo que el año pasado, cuando hablábamos del sector comunicaciones, hablábamos de las antenas 5G, y ustedes recordarán, no me dejarán mentir, que en diferentes distritos del país teníamos casos de poblaciones que secuestraron a los trabajadores de tal empresa que estaban instalando la antena. En otra parte del país, ciudadanos que habían tirado una antena de 5G porque decían que transmitía enfermedad, un tipo de enfermedad, recuerdo que era, no me acuerdo exactamente cuál era el motivo, pero lo que buscaban era, lo que no querían eran las antenas, era por desconocimiento. Errores antes de y errores después de. Como les dije, el tema del sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental lo que te permite es ser preventivo antes que reactivo. No es, o sea, ¿para qué llegar a la entidad de fiscalización que identifique el error cuando lo puede hacer el certificador? Eso es lo importante en la administración pública. No apagar incendios, no atender de manera reactiva, sino de manera preventiva. ¿Y eso cómo lo logro? A través de un instrumento de gestión ambiental. En este caso es una mota, pero pensemos que es un instrumento de gestión ambiental. ¿Qué puede ocasionar un conflicto socioambiental? Pérdidas de vidas humanas. Creo que todos fuimos testigos en noviembre y diciembre del año pasado, cuando en las regiones de Ica y al norte del país se suscitaron actos de violencia por determinada ausencia normativa, que trajo como consecuencia la pérdida de vidas humanas, también pérdidas económicas. Las brechas sociales se siguen aumentando, ¿correcto? Donde siempre decimos que en el Perú el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Entonces, las brechas sociales es algo con lo que tenemos algo que tenemos que combatir, ¿correcto? Nuestros indicadores deben ser lo más reales posibles. Rentas per cápita a veces son indicadores o son criterios que nos inducen al error. Claro, porque acá está mi hermano Eric, y acá estoy yo, él come 10, yo como 2, la renta per cápita te dice que comemos 6, cuando no es así, ¿correcto? La desconfianza o rechazo preconcebido, como les dije, como ya me falló una vez, me va a volver a fallar. La pérdida de credibilidad y el debilitamiento institucional, ¿correcto? Eso es una noticia que justamente vi hoy día. Siempre es bueno que estemos al tanto de lo que sucede en el día a día, y quería traerles, como les dije, retos en el marco de COVID. Yo creo que ahorita hablar de retos ya es un poquito tarde. No estamos en el segundo o tercer mes para poder hablar de retos. Creo que estamos en un momento en el cual tenemos que identificar los errores y las deficiencias y poder combatirlas.
Pero hoy por hoy, por ejemplo, nuevamente volvemos a ver en noticias que hablan de un bloqueo de corredor minero, ¿correcto? Entonces vemos que los conflictos socioambientales siguen surgiendo, no están disminuyendo. Reflexiones. Acá quiero respetar los tiempos que se me han otorgado. Como había indicado, cuando hablábamos de políticas públicas, cuando hablábamos de administración pública, cuando hablábamos de políticas, hacia dónde queremos llegar es ver un punto y ver hacia dónde queremos llegar. Pero lo mismo sucede en la generación de información. Para poder saber qué es lo que quiero atacar, debo saber cómo estoy y debo saber a dónde quiero llegar. Y eso se hace con la generación de información. Trabajar de lo que tenemos y saber a dónde queremos llegar o qué es lo que debemos tener en la generación de información. Porque el conocimiento es poder. Frase cliché, pero que es muy cierta. ¿Correcto? Muchas entidades públicas trabajan para atender el día a día, pero no trabajan para generar información. Y ahí, como ven, una cosa es tener datos y otra cosa es tener conocimientos, el insight y la sabiduría, que te permite adoptar medidas más eficaces. Entonces, cuando hablamos de administración pública, temas ambientales, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y dentro de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, los 5 sistemas que lo conforman, debemos ver como un objetivo que las entidades que están involucradas en estos sistemas tengan información, generen información, ¿correcto? Por ejemplo, en el tema de pandemia, mucho se hablaba de la digitalización, que íbamos a llegar a este punto en el cual todo el Estado era digital. ¿Y qué es lo que se había entendido algunas entidades públicas por la digitalización o papel cero? Escanear, pasar todo a PDF y pasarlo por correo. Cuando eso no es a lo que se apunta. A lo que se apunta es que como Estado puedas generar información. Tú tengas un documento, correcto, el PDF del documento, pero tú puedas tener información. Ah, esto sucedió en tal región. Sucedió con tal comunidad. Sucedió por tal actividad. Entonces, cuando en unos meses vuelva a llegar, tú puedas decir, ah, esto lo tenía mapeado en tal mes. Es la misma comunidad. O podrás decir, ah, no, es otra comunidad, pero es un anexo de. Entonces, tú puedes tener información histórica. Tú puedes saber que, por ejemplo, en determinados meses vas a tener determinadas problemáticas. Traigo un ejemplo. Recuerdo que hace un tiempo, cuando trabajaba en una entidad pública, hablábamos del tema de la fiscalización a la minería, y recuerdo que los gobiernos regionales cuentan con un plan. En ese entonces, bueno, eran otros lineamientos los que estaban vigentes, pero era un plan que lo que le exigía al gobierno era programar sus actividades año a año. Entonces yo recuerdo que alguna vez vi su documento y decía su documento, ok, tú vas a supervisar enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta julio. Y de ahí te saltas hasta noviembre. ¿Pero por qué? Entonces ellos me decían, ah, ya, lo que pasa es que en esas épocas hay el tema de las lluvias, crece el nivel del río y las actividades desaparecen. Bueno, dicho sea de paso, no están permitidas las actividades mineras en cuerpos de agua, pero hablábamos de un tema de minería ilegal en este caso. Pero vimos cómo ese tipo de información le servía al gobierno regional para planificar sus actividades. Porque un gobierno regional que no tenía información y que no conocía su realidad, programaba enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Y qué era lo que pasaba? Que de julio a noviembre iba a ir y no iba a encontrar nada. ¿Qué era lo que pasaba? Gastabas tiempo, gastabas recursos, gastabas personal. Entonces, eso es lo importante de generar la información. Te permite adoptar medidas de manera más eficiente. Menos es más. Con menos quiero hacer más. O puedo hacer más. Otro tema es el intercambio de información. Habíamos dicho que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental está conformado por 5 sistemas. A lo que debemos apuntar es que estos sistemas intercambien información. Ahora, cuando yo les digo intercambiar información es, ya tengo mi informe, se lo voy a mandar con un oficio y se lo paso. No, debemos procurar, porque ya estamos en otro momento, la tecnología nos está dejando atrás y la entidad pública tiene que responder esos pasos. Buscar sistemas o formas de que la información que es generada por una entidad pueda hasta ser incluso conocida en tiempo real por otra entidad. No digo que no se esté dando, pero lo que digo es que todas las entidades del Estado deben apuntar a eso, sea en temas ambientales o sea también en no temas ambientales, el intercambio de información. Recuerdo, por ejemplo, que en alguna entidad, como la Autoridad Nacional del Agua, hace su identificación de fuentes contaminantes. ¿Qué es una identificación de fuentes contaminantes?
el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Este es un cuerpo, para quienes puedan, si es que pueden observar. Este es un cuerpo de agua, ¿correcto? Para los que puedan ver. Y en el cuerpo de agua lo que hace la ANA es identifica qué vertimientos hay. ¿Qué vertimientos hay en el cuerpo de agua? Entonces te dice, por ejemplo, que hay un vertimiento minero, que hay un vertimiento industrial, que hay un vertimiento de aguas residuales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ellos hacen su informe y te dicen, en tal río he identificado tales vertimientos. Y lo que te dicen es, el vertimiento de minería, que puede ser de minería, es competente o el gobierno regional o el OEFA. El tema de industria, competente es OEFA. El tema de aguas residuales, hay otra entidad competente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mandan sus informes a todas las entidades. Y son informes voluminosos. Entonces, ¿qué es lo que debemos procurar? Que ya no se deben estar mandando documentos. Debemos tener sistemas que te permitan interactuar en tiempo real. ¿Correcto? Lograr más con menos, como les había dicho. A eso debe apuntar la administración pública en temas ambientales. Lograr menos es más. ¿Para qué va a ir una entidad cuando pueden ir 3 entidades competentes y solucionar la problemática o abordarla de manera integral? Otro tema, adecuarnos a la realidad. Hay un libro que les recomiendo, creo que lo tengo, bueno, es un tema de fiscalización administrativa, donde lo que te dice es que las entidades públicas, el futuro es que sea un tema, una autosupervisión, que sea el administrado el que reporte sus obligaciones. Recuerdo que hace unos días escuché a un candidato, no sé si fue un candidato al Congreso o a la presidencia de la República, que decía, en el tema de las emergencias, el administrado es el que debe informar a la entidad. Y él decía, cuando es la entidad la que debe estar atrás de eso. Yo me ponía a pensar, ¿estará visualizando lo que es a una entidad pública abordar su problemática a nivel nacional? Ok, yo comparto de que la administración debe estar atrás del administrado, pero la administración es una entidad con recursos limitados. ¿Hay alguien que está con el micrófono activado? Si lo pueden silenciar. El candidato decía, es el Estado el que debe estar atrás. ¿Cómo va a ser el administrador el que reporte las emergencias ambientales? Yo le decía, imagínate que en la carretera de una localidad a otra localidad hay un vertimiento. ¿Cómo llega el Estado? O sea, seamos honestos. Yo también me gustaría que sea el Estado el que está atrás de. Pero el Estado tiene recursos limitados. Y es una realidad no del gobierno nacional, no del gobierno regional, es una realidad de todas las entidades públicas. Entonces, lo que debemos hacer es adecuarnos a la realidad. En otros países lo que hacen es el administrado, lo que se busca en otras administraciones es que sea el administrado quien reporte sus obligaciones. Y luego es la entidad la que verifica en línea el cumplimiento de las obligaciones y de manera aleatoria, con información generada, información histórica, selecciona quizás o prioriza sus supervisiones en campo. ¿Correcto? Esa es una realidad a la que tenemos que adecuarnos. El tema de lograr más con menos es esta gráfica de acá. ¿Para qué va a ir una entidad cuando pueden ir 3 entidades competentes y abordar la problemática de manera integral? Por ejemplo, el tema del lago Titicaca. En el lago Titicaca es impactado por actividades mineras, por vertimientos de aguas residuales y por actividades de crianza de animales, por ejemplo. Acá hay 3 entidades competentes. Entonces, lo que se debería buscar es que sean las 3 entidades las que vayan de manera simultánea y no una en un momento distinto, porque lo que se puede hacer es, se puede economizar recursos. Recuerdo que alguna vez algún funcionario me indicaba de que para sus supervisiones, fue creo un gobierno regional, donde lo que nos dijo es, nosotros como minería conversamos con la Dirección Regional de Producción, porque a veces ellos van a supervisar sus piscigranjas, y lo que nosotros hacemos es, nos subimos a la camioneta y les pedimos que nos den un aventón. Sonará gracioso, pero es la realidad de algunas regiones, ¿correcto? Que es algo que no se debería dar, pero ven cómo tratan de efectivizar los recursos. Como lo digo, es algo que no se debería dar. O sea, no debería existir una unidad orgánica que diga, voy a colarme en la camioneta D, o voy a subirme en la camioneta D. Pero en un tema macro, eso es lo que se podría dar. Recuerdo que alguna vez fuimos a una supervisión al relleno sanitario, el 30 en Loreto, y recuerdo que en un solo acto fue la Autoridad Nacional del Agua, fue el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, fue la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, fue el gobierno regional,
a través de su Jereza y a través de la, no recuerdo qué otra unidad, pero recuerdo que fueron como 6 unidades orgánicas que entraron en un solo acto y se pudo mapear toda la problemática en un solo momento. O sea, vemos cómo es necesario eso, una articulación de entidades respecto de problemáticas. El uso de las nuevas tecnologías, como también les decía, el tema del monitoreo satelital, el tema del uso de drones, o sea, hay tecnología. Recuerdo, por ejemplo, que ya hay entidades públicas como el OEF, la Municipalidad Metropolitana de Lima, si la mente no me falla, que ya, por ejemplo, tú estás en la calle, estás en el WhatsApp, estás caminando, verificas un punto de una inadecuada disposición de residuos sólidos, ¿qué es lo que haces? Entras a tu aplicativo, georreferencias, porque ahora puedes con tu celular georreferencias, tomas una foto, mandas imagen y la entidad administrativa ya toma conocimiento de esa problemática. Son cosas que quizás hace 5 o 6 años o 10 años no se daban. Ahora sí, es porque debemos adecuarnos al uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si pueden silenciar, por favor, porque hay... Bueno, voy a continuar. Una noticia que también salió el día de hoy, por ejemplo, es que el INGEMET está procurando contar con un sistema que le permita a las personas que quieran acceder a un tema de una concesión, que puedan realizarlo desde cualquier punto del mundo. O sea, ya no va a ser necesario el tema del físico o el tema virtual dentro de un sistema territorial, sino que lo puedas hacer desde cualquier parte del mundo. Vemos cómo hay entidades públicas que se están adecuando al avance de la tecnología. ¿Correcto? Esa es una noticia, por ejemplo, que salió hoy día y donde te decía, por ejemplo, y lo posteé en mis redes porque me resulta importante, porque por un tema de proximidad y de similancia o la similitud en el tema de demografía, geografía, puede ser que suceda en nuestro país también. En Brasil, ¿qué es lo que está pasando? A través del Facebook se viene realizando actividades ilícitas de venta de terrenos que están en áreas naturales protegidas en Brasil. Entren hoy día a la BBC Mundo, ahí está la fuente, ese es el titular, investigación de la BBC, cómo se venden ilegalmente terrenos de la selva amazónica de Brasil a través de Facebook. O sea, es increíble, o sea, ya a través de Facebook, o sea, uno puede entrar a Facebook y así como ves un grupo de Facebook, como quieres ubicar a una persona, ahora también se está dando el tema de la venta ilegal de terrenos. Como les dije, a mí me resulta importante porque es algo que no puede ser tan ajeno a nuestra realidad, es algo que quizás pueda darse en nuestro país también en determinado momento si no hacemos nada. Con eso estoy ya casi culminando mi presentación, solamente quería decirles, es una frase que siempre acostumbro a decir a las participantes, que es que afirmamos que el hombre es un animal racional, sin embargo, el derecho ambiental es la muestra más evidente de que el hombre no ha podido entender lo tremendamente irracional que es o que ha sido. O sea, yo no necesito una norma que me diga que no tengo que botar la basura en la calle. No debería necesitar una norma que me diga en tu casa debes segregar los residuos, ¿correcto? Y creo que mejor voy terminando porque hay gente que está entrando a realizar ciertas maldades. Sigan a Recuento Ambiental, es un espacio interesante de información académica para los que quieran conocer semana a semana nueva información de temas ambientales. Hay un evento que estamos organizando el 13 de marzo, que se llama Refugio Climático, una realidad inminente para el mundo. Están invitados y muchas gracias. Esta presentación, como siempre, agradezco a las personas que están el día de hoy, que me han estado escuchando, pero también agradezco a todas las personas que en algún momento me permitieron escucharlas y contribuir a mi formación profesional. Sin más que decirles, quedo a las preguntas que tengan a bien formular. ¿Correcto? Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Roy por su gráfica y magnífica presentación. Creo que estuvo acorde también al mismo entorno virtual en el que se nos manejamos. Principalmente vamos acá tenemos preguntas del Facebook y también les hago un llamado a realizar las preguntas por vía Zoom. Una de las preguntas que nos hace es cómo actualmente la gestión del ambiente o la política nacional ambiental
puede afrontar los retos si, como usted menciona, lamentablemente está desactualizada y no responde a las necesidades presentes? ¿Y cuáles, si es que se tuviera que elegir una, las más prioritarias? Estimado Roy, no me puede responderles. Disculpa, me estaba con el audio desactivado. Bueno, agradecer la pregunta. Lo que debo resaltar es que hoy por hoy ya se están realizando acciones para actualizar nuestra política nacional ambiental. Como indicaba, la política nacional ambiental es la que nos va a marcar la pauta. He tenido oportunidad de revisar la política nacional, el proyecto, y me parece que es un documento que está recogiendo lo que es el Perú hoy por hoy. Una política nacional del ambiente debe tener contemplado tanto problemáticas como fortalezas. Debe procurar abordar nuestras problemáticas y empoderar nuestras fortalezas. Debe atacar problemáticas como la tala, la minería, como la contaminación por residuos sólidos, la contaminación de cuerpos de agua, y también debe empoderar nuestras fortalezas. Por ejemplo, el tema de la adaptación, el tema de la mitigación al cambio climático, el tema de la adaptación al cambio climático, el tema de conocimientos tradicionales, el tema de protección de pueblos indígenas. Debe priorizar grupos vulnerables. He tenido oportunidad de revisar esta política y me parece que es un documento que está recogiendo todo lo que es el Perú hoy por hoy. El reto, como lo mencioné en su momento, uno es que se apruebe esa política, porque ya de no hacerse, de no aprobarse, es una política que tenemos la vigente en todo caso del 2009. Ese es el primer reto. El segundo reto es garantizar de que los niveles de gobierno se adecúen. Gracias por quien formuló esa pregunta. Yo los voy a invitar a que revisen, pueden entrar a internet y en Google pongan TC y pongan principio de lealtad. Principio de lealtad. Y te va a votar ciertas sentencias del tribunal, y hay dos principios. Uno que, bueno, este principio se divide en una lealtad nacional y una lealtad regional. ¿Qué te dice la lealtad nacional? Que es el deber de los gobiernos de mayor jerarquía respecto de los menores, de menor jerarquía, para fortalecerlos y acompañarlos. Y el de lealtad regional te dice que los gobiernos regionales deben adecuar sus políticas a lo que aprueba el de arriba, el nacional. Entonces es muy importante, como yo dije, uno, que se apruebe una nueva política, la que se está gestando, y dos, que se pueda ver traducida estos dos principios, el de lealtad regional, el del principio de lealtad nacional, que de arriba se capacite abajo, y el de lealtad regional, que es que el de abajo responda a lo que se aprobó arriba. Eso es muy importante, eso es un gran reto en el tema de la administración pública. No sé si con eso respondo la pregunta que se me formuló. Sí, doctor, muy concreto. Otra pregunta de acá del Zoom es que, bueno, es una apreciación y también un comentario por parte suya. La expansión de la minería ilegal, tala, deforestación, pasivos mineros y los asesinatos a dirigentes ambientales indígenas están en aumento y sin acciones inmediatas. Sin protección legal, ¿por qué no se aprueban, pues, por ejemplo, proyectos de ley que estén de acuerdo pues, a ello, a solucionar esa problemática? Agradezco a quien formuló la pregunta porque me permite, voy a tratar de responder todas las aristas. Vamos a hablar primero de minería y segundo de defensores, ¿correcto? Para entender, el tema de la minería ilegal, cuando sale minería ilegal se habla de Madre de Dios, que es la capital de la biodiversidad, biodiversidad que ya se está poniendo en riesgo. Pero hay que tener presente que hay estudios por parte de entidades públicas y por parte de la sociedad civil que te dice que la minería ilegal está presente en todo el país. Entonces, la primera premisa que tenemos que tener presente como ciudadanos es que cuando hablemos de minería ilegal, no hablemos o no nos estemos refiriendo solamente a Madre de Dios. Sí, es el caso más crítico, es donde hablamos de minería, es donde volteamos a ver, pero la minería ilegal está presente en todo el país, ¿correcto? No sucede lo mismo con el tema de la tala ilegal porque son ciertas regiones que ya tienen identificadas por su geografía este tipo de actividades, ¿correcto? Entonces, primera premisa que quiero indicarles a quien formuló la pregunta o el comentario, primero agradecerle y la precisión es, cuando hablemos de minería ilegal, no solamente hablemos de Madre de Dios, hablemos de todo el país, porque hay minería metálica y minería no metálica. O sea, cuando tú ves un camión que está sacando arena y no tiene permiso, eso es mi actividad minera no metálica, ¿correcto? Dos, el tema de los defensores. Gracias por su apreciación porque
algo que nos dejó el 2020 y algo lamentable que nos dejó, es que 5 defensores ambientales fueron asesinados. 5. O sea, cuando dijimos que las actividades debieron haberse paralizado, cuando los conflictos debieron haberse reducido, en ese contexto 5 fallecieron. Sí, fueron asesinados, no fallecieron, fueron asesinados. Entonces, lo que no debe pasar es que, 1, esas muertes queden impunes, y 2, que se vuelvan a repetir. Eso es algo que como administración pública, pero no solamente como poder ejecutivo, sino también como poder judicial, ¿correcto? Se debe garantizar que no queden impunes y que no se vuelvan a repetir. 5 defensores ambientales fallecieron en el 2020. Defensores ambientales. Hoy por hoy se cuenta con un protocolo de defensores de derechos humanos aprobado por el MINJUS, que es del 2019, creo, este protocolo. Lo que se está hablando hoy por hoy y que resulta necesario es un protocolo de defensa de los defensores de los derechos humanos en materia ambiental, ¿correcto? Que se les dé las garantías de poder alzar su voz, de reclamo, sin que su libertad o su integridad física sea coartada. Eso es lo más importante, ¿correcto? Porque si no podemos garantizar eso, lo que va a pasar es que o no van a alzar su voz de reclamo, legítimo reclamo, porque defienden el ambiente en el que nosotros vivimos, ¿correcto? O van a seguir muriendo y a veces van a quedar en las cifras negras de la delincuencia y del asesinato. Entonces, hoy por hoy, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se cuenta con un protocolo de defensores de derechos humanos. Lo que se está conversando a nivel de poder legislativo es si deberíamos contar o no con un protocolo para defensores ambientales. ¿Y esto a dónde surge o a raíz de qué? De justamente una realidad que no solamente es del Perú, sino de países de la región. Esta problemática lo compartimos con otros países de la región y que llevó a que se adoptara el Acuerdo de Escazú. Acuerdo de Escazú que ya va a entrar en el mes de abril en vigencia y que el Perú todavía no ratifica y que el año pasado la Comisión de Relaciones Exteriores archivó, ¿correcto? Se hablaba mucho de la soberanía del país bajo la premisa de que íbamos a afectar la soberanía del país, es que se archivó, bueno, fue uno de los sustentos, pero ok, se archivó, pero como país debemos seguir viendo qué es lo que decía Escazú que nos faltaba, porque el que se firme un instrumento no quiere decir que de la noche a la mañana se vaya a cumplir con todo, porque si firmábamos Escazú todavía correspondía realizar alguna medida de manera interna para garantizar, pero ya se está realizando. Entonces lo que debemos hacer es, a nivel de poder legislativo, seguir impulsando que se cuente con un reglamento, un protocolo de protección de defensores ambientales. Con eso creo que atiendo y complemento el comentario, porque creo que sí, más que una pregunta fue un comentario, y un comentario preciso en el marco de la temática que nos reúne el día de hoy. Muy bien, estimado doctor, continuamos con las preguntas y por favor les remito a todas las personas que no se retiren antes, por favor, de las 8. Ese le estará pasando el formulario, creo que ya se pasó y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo la titulación de tierras de las comunidades nativas ayuda a la conservación de la Amazonía? Y en ese sentido, ¿cómo estos procesos de titulación se han visto afectados por la pandemia? Correcto. Le doy el pase, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué es importante titular un territorio? A ver, yo les pregunto, hay este caso, por ejemplo, un caso un caso común. La persona que vive en la casa o que contrae matrimonios con un hombre o una mujer y vive en la casa de su pareja y el suegro le dice, ¿sabes qué? Construye arriba, construye en el tercer piso porque nadie más va a vivir ahí, construye y ya, ahí vivan. Entonces uno, bajo el principio de buena fe, construye y por cosas del destino la relación no va bien, discuten, pelean y terminan echando a uno de los dos de la casa. Es un ejemplo doméstico, pero que quiero que entiendan el porqué. ¿Qué es lo que yo puedo reclamar respecto de lo que construí en el tercer piso? Nada, porque no era mi territorio, no era mi propiedad. Entonces no había seguridad jurídica, no había un derecho adquirido. Eso es importante cuando hablamos de territorios, porque eso es lo que te da el territorio, te da la seguridad de que es tuyo y que no va a venir un tercero a expropiarte. Al margen de que se hable de territorios, también deberíamos hablar de las reservas comunales o de los PIACI, porque el año pasado se estuvo debatiendo en el Congreso de la República la ley PIACI, que era la ley de protección de comunidades en aislamiento voluntario y contacto inicial.
porque en el Perú solamente tenemos 5 reservas comunales y lo que se buscaba era crear más reservas comunales justamente para garantizar la integridad de los miembros de las comunidades. Entonces, ¿por qué es importante el territorio indígena? Porque te da la certeza, te da la seguridad a quien posee el título de propiedad que es un territorio que no se va a ver afectado, ¿correcto? Que se va a tener que respetar. El tema es que a veces en el Perú lo que se da es que no existe una interrelación, y eso también es quizás uno de los retos, entre los distintos sistemas. O sea, no existe un solo mapa que te diga, ok, en este territorio hay una concesión, hay un área natural protegida y aparte hay una propiedad. No, no hay un sistema o un mapa que te diga qué hay en cada parte del territorio. Entonces, un título de propiedad lo que te da es la certeza, es la seguridad. Pero como les dije, también hablemos de las reservas comunales o la ley de los PIASI, que son los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, porque ellos son los que por propia voluntad decidieron apartarse de. Entonces, es obvio que no van a ir a un ámbito legislativo para poder exigir sus derechos. Corresponde a nosotros también velar por sus derechos. Eso es algo muy, muy importante y agradezco quien formuló la pregunta porque había olvidado el tema de catastro, o sea, contar con un mapa que te diga en un lugar qué derechos se han otorgado, para saber qué derechos ya no se pueden otorgar. Porque en el Perú a veces donde hay una concesión, donde hay un área natural protegida, también hay una concesión minera. Y donde hay una concesión minera, a veces también hay un título de propiedad. Entonces no podemos a veces saber eso. ¿Sí? Eso por parte de esa pregunta. Ani. Muchas gracias, doctor. Muy preciso su pregunta. Y continuando con la siguiente pregunta, antes reiterar que si es que no les permiten entrar al foro, el sistema registrará su asistencia, así que descuiden. Procure más bien formular sus preguntas. Y justo la pregunta de Chelsea Alcedo es, ¿qué opina usted del proyecto de ley que propone fusionar el Ministerio de Energía y Mina con el Ministerio del Ambiente? ¿Es viable o es solamente un afán lucrativo? Le doy el paso. No sé si es un afán lucrativo, pero me preocupa desde el punto de vista institucional. Porque, a ver, ¿cómo lo puedo graficar? O sea, ambos buscan cosas distintas. Mientras que uno busca conservar el ambiente, el otro lo que busca es aprovechar recursos naturales que hay en el ambiente. Entonces, yo creo que a nivel habíamos hablado hace un momento de que lo que se buscaba con ese tema de juez y parte y de la autonomía y la independencia y la imparcialidad, es que tengamos a dos autoridades, una que evalúe y otra que fiscalice, porque se busca que no sean la misma autoridad. Entonces, si hablamos de un ministerio de energía y minas que tenga también las funciones del Ministerio del Ambiente, creo yo que por un tema no quiero usar la palabra intereses, sino como un tema de protección, del objeto de su protección o de lo que buscan, son totalmente distintas. O sea, son polos opuestos, que en algunos casos es cierto, se atraen, pero yo creo que en esto puede traer perjuicios. El Ministerio de Energía y Minas es una entidad que lo que busca es promover el desarrollo minero, ¿correcto? Mientras que el Ministerio del Ambiente lo que busca es promover la conservación del ambiente. Entonces, que una sola cartera tenga ambas funciones, lo que puede hacer llegar es que puede hacer que nos llegue un momento en el que, ¿qué hago? ¿Qué priorizo? Entonces es eso. Yo creo yo que por un tema institucional hemos avanzado para garantizar una autonomía e independencia y que acciones como esta nos pueden hacer regresar o dar pasos hacia atrás. Muy, muy acertada su apreciación, estimado doctor. Continuando con las preguntas, un problema ambiental relacionado a relaves mineros, por ejemplo, la contaminación del río Tumbes por las extracciones mineras en la cuenca del Ecuador y que data de muchos años, ¿no debería haber una ley especial para dicho caso y otros casos, por ejemplo, similares que existen en el Perú? Es muy interesante lo que preguntan porque es lo que justamente hablábamos del tema de Cordillera del Cóndor, justamente Cordillera Cóndor, cuando hablábamos del tema de actividades ecuatorianas en el territorio peruano, pero lo que ha puesto sobre la mesa la persona que ha formulado esta pregunta es un tema interesante porque aquí hablamos de daños transfronterizos, porque justamente en el tema minero y en el tema de Perú y Ecuador y la cuenca del río Puyango-Tumbes, el Perú no es el actor
activo, sino es el actor pasivo. ¿A qué me refiero con esto? Que no es en el territorio peruano en donde se desarrollan las actividades mineras y que van a afectar cuerpos de agua en el Ecuador, sino que es totalmente al revés. Es en el Ecuador donde se desarrollan actividades mineras que luego van a llegar a territorio, o la afectación se ve, el impacto se ve reflejado en nuestro territorio. Entonces, aquí ya hay espacios de diálogo binacionales Perú-Ecuador, donde se está tratando de abordar esa problemática. Lo que pasa es que en el tema de relaciones internacionales es un tema un poco más sensible porque no puedes, no, por un tema ya un poco de la especialización del tema de la diplomacia, el tema de relaciones entre estados, no es algo que lo puedas aterrizar de un momento a otro. O sea, el tema de la diplomacia creo que ya es otra esfera un poco distinto al tema ambiental. Como les dije, en el tema de Perú-Ecuador, o sea, si ustedes me dicen cómo puedes evitar de que se siga afectando, no creo que, o sea, la única solución sería cerrar el río, o sea, que no llegue el río, no lleguen las aguas del territorio ecuatoriano al peruano, pero eso es algo que no se va a dar. Es un tema que se tiene que abordar en relaciones binacionales, pero donde el rol activo está en el Ecuador. Y ojo, no es el único caso. Por ejemplo, también tenemos el caso del lago Titicaca, donde Perú y Bolivia comparten un mismo cuerpo de agua, o sea, el lago, y donde a veces es el Perú que, en el lado peruano, donde se generan actividades que impactan y los resultados se van a ver reflejados en el territorio boliviano. Entonces, cuando hablamos de daños transfronterizos, tenemos que hablar del tema del tema internacional. Eso sería un tema más de derecho internacional que de derecho nacional, porque ahí tienes que entrar a tallar qué tipos de políticas se pueden adoptar de manera binacional, qué tipos de... entre el Ministerio de Relaciones... tengo entendido que es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien dirige la mesa, quien está a cargo de la parte peruana en la mesa binacional Perú-Ecuador por la cuenca del río Puyango-Tumbes. Aquí, por ejemplo, en el Perú, la Autoridad Nacional del Agua realiza monitoreos cada cierto tiempo para verificar el avance de la condición del recurso hídrico. Pero como les dije, así saquemos una norma nosotros prohibiendo las actividades mineras en el territorio peruano, el impacto viene del Ecuador, no es tanto en el territorio nacional. Con eso... Muy precisa su apreciación, su respuesta, doctor. Vamos a continuar con las preguntas. Todavía no finaliza el curso. Justo en ese sentido, la respuesta justo de los protocolos para los defensores ambientales mencionan que este protocolo se puede dar sin necesariamente aprobar una ley, y en cuyo caso fuera así, igualmente debería pues hacerse avalado mediante un reglamento, y esta debe basarse en una ley. Y justo el proyecto de ley en cuestión es el 067-62-2020, que vela obviamente o que garantiza la protección a los defensores ambientales. Correcto, esa era una pregunta o un comentario, porque quien formuló el comentario... Básicamente, si es que básicamente se necesitaba, por ejemplo, un proyecto de ley o una ley vigente para aprobar estos protocolos que defendían o que garantizaban, por ejemplo, la vida de estos defensores ambientales. Deme un segundo porque quiero tener la información exacta. Correcto. Para tener precisión, mi participación en mi intervención hablé del MINJUS, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos. Solo para hacer la precisión, este protocolo no es aprobado por ley, y lo tengo ahorita justamente, por eso me demoró un minuto, estoy visualizándolo en la pantalla. Le pido que revisen por favor la resolución ministerial 159-2019-JUS, que es la que aprueba este protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos. Entonces, aquí lo que surge lo que podría surgir es, para el tema de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, que es lo que habla el acuerdo de Escazú, si se podría realizar también a través de una resolución ministerial, porque ya vimos que el MINJUS aprobó su protocolo de defensores de derechos humanos a través de una resolución ministerial. Como dicen en el derecho, a igual razón, igual derecho. Si se aprobó un protocolo de derechos humanos, de defensores de derechos humanos,
A través de resolución, se entendería que para defensores de derechos humanos en materia ambiental opera lo mismo, una resolución ministerial. Es lo que preliminarmente podría indicar. Como les dije, es lo que estoy viendo que el MIJUS en el 2019 aprobó. Muchas gracias, doctor. Continuando con las preguntas, ¿cómo se está manejando coordinadamente todos los sectores, tanto nacionales como locales, la protección de las áreas naturales protegidas, sabiendo de que estas están en peligro por proyectos en pandemia que promueven más pues obviamente el comercio? Correcto. Aquí tenemos que, si hablamos de áreas naturales protegidas, hablamos de un sistema, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Si hablamos del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hablamos de del CERNAM, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como ente rector. Entonces, es esta la entidad llamada a verificar la integridad o la conservación de los espacios protegidos. La pregunta es el único competente? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque dentro de un área natural protegida se pueden dar diferentes actividades. Como les dije, puede ser un tema de disposición inadecuada de residuos sólidos, llámese botaderos. Se puede dar un tema de crianza de peces o la acuicultura. Se puede dar un tema minero, se puede dar un tema forestal. Entonces, el CERNAM es el ente rector, es el que está liderando el sistema. Pero para abordar estas problemáticas es justamente lo que comenta. Debe existir una comunicación entre el CERNAM y las entidades competentes. Ayer, creo, si la mente no me falla, creo que es ayer que se ha dado un espacio académico en el CERNAM justamente relacionado al tema de actividades ilegales dentro de áreas naturales protegidas. Aquí lo que yo justamente decía con mi presentación, cuando menos es más, es que CERNAM debería actuar coordinadamente con los entes competentes por sector. O sea, como dije, si es minero, o es OEF o es gobierno regional. Si es industria, es OEFA. Si es residuos sólidos, puede ser o el gobierno regional o el municipalidad distrital. Pero lo que deben hacerse es actuar de manera coordinada, ¿correcto? Lo que pasa es que en muchas de las áreas naturales protegidas existen las jefaturas, y las jefaturas a veces están conformadas por 5 profesionales, 6 profesionales, que el espacio geográfico en el cual tienen que actuar desborda sus capacidades. O sea, vamos por un tema de que aquí justamente es lo que yo decía, menos es más. Aquí se debería actuar de manera coordinada, y quizás Hernán, cuando indique voy a realizar mi patrullaje, voy a realizar mi recorrido habitual por la zona para ver qué identifico, quizás ya puede ir coordinando con otras entidades para en un mismo ingreso mapear toda la zona. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar? CERNAM sale, identifica un tipo de actividad que no tiene la autorización, lo que va a hacer es elaborar su informe, y lo que va a recomendar es trasladar a la entidad competente. ¿Qué es lo que hace la entidad competente? Recibe el informe y dice, cierto, hay una actividad que identificó CERNAM, pero yo tengo que ir a constatar para poder iniciar un procedimiento sancionador en caso corresponda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la autoridad luego va a tener que trasladarse nuevamente a la zona. Esperemos que en este nuevo ingreso los encuentre. Puede ser que no los encuentre. Entonces, lo que debería hacerse es, en una sola acción, actuar de manera coordinada para garantizar, porque si ya va a ser el gobierno regional e identifica, no quiere decir que los dos van a levantar un solo documento. Lo que va a pasar es que cada uno en ese momento va a elaborar CERNAM su acta y el gobierno regional su acta. Y a cada uno va a actuar en el marco de sus competencias, pero ya evitamos el que se tenga que destinar recursos para un nuevo ingreso, que quizás no se encuentre la actividad. O sea, por ejemplo, recuerdo que en Ecuador, Perú-Ecuador, alguna vez lo escuché, no lo he constatado de manera directa, pero recuerdo que nos comentaban que en la frontera del Perú-Ecuador, por ejemplo, existen territorios que son son de difícil acceso, que lo que tienen que hacer es ir a Ecuador y luego hacer como un ingreso a Perú para poder ver nuestro territorio. O sea, no existe una forma de ingresar de manera directa por parte de nuestro territorio. ¿Y qué era lo que pasaba? Que, por ejemplo, es un río. Esto es Perú y esto es Ecuador. ¿Qué era lo que pasaba? Que a veces identificaba la actividad minera ilegal acá, pero cuando estaban llegando, ¿qué era lo que pasaba? Cruzaban y se ponían acá. Y como ustedes saben, ya no es territorio peruano.
Entonces aquí ya no corresponde hacer nada. ¿Y qué era lo que pasaba? Que luego iba a Ecuador, es algo que me han comentado, pero más de una persona me ha comentado, cuando iban desde el territorio ecuatoriano, ¿qué era lo que pasaba? Nuevamente cruzaban y estaban en el territorio peruano. Y Ecuador no podía hacer nada. Entonces, eso es claro, es un ejemplo macro de dos estados, pero cosas similares se podrían estar dando en las mismas entidades del estado. Por eso es importante actuar de manera coordinada. ¿Qué pasa si el ingreso aquí lo hace Perú y Ecuador de manera conjunta? Ya no tiene a dónde ir, porque así está en el medio, es territorio de alguien. ¿Correcto? Entonces es por eso la importancia de actuar de manera coordinada. Es eso, Ana. Bueno, las últimas preguntas. ¿Cuál es, a ver, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos no está muy coordinado o no tiene mucha coordinación con las demás, y a pesar de que forman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? ¿Cuáles son los problemas a enfrentar en esta entidad, en este sistema? Correcto. Lo que pasa es que el Sistema Nacional el Sistema de Gestión de Recursos Hídricos está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua ve el tema de cantidad y calidad, pero básicamente lo que ve es el tema de la autorización el cumplimiento de los permisos de uso y de vertimiento. Entonces, imaginemos que este es el río. La Autoridad Nacional del Agua lo que va a verificar es, por ejemplo, yo soy Roy Cárdenas y yo le dije a la Autoridad Nacional del Agua, yo necesito que tú me des una autorización de vertimiento y voy a disponer en el punto, voy a poner un número 1, 2, 3. Ahí es donde va a estar mi punto de vertimiento. Y yo soy una actividad, pongámosle industria, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace la Autoridad Nacional del Agua? La Autoridad Nacional del Agua tiene que ir y verificar que sea el lugar, que sea a quien se le dio la autorización y que sea en la cantidad que se le otorgó, el volumen, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa? Lo que yo les comentaba hace un momento es que la Autoridad Nacional del Agua va e identifica fuentes contaminantes o vertimientos, pero que no tienen autorización y que para poder parar esta actividad, este vertimiento, se necesita la actuación de otra entidad. Si es industria es OEFA, si es minería puede ser gobierno regional OEFA, si es residuos sólidos es la municipalidad, si es residuos sólidos hospitalarios puede ser el gobierno regional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es casi como el CERNAM. El CERNAM puede identificar la actividad, pero para poder solucionar la problemática requiere la participación de otra autoridad competente. Sucede algo similar con la Autoridad Nacional del Agua, porque yo verifico y si veo a alguien que no tiene autorización, lo puedo sancionar. Pero para que esa actividad se solucione o deje de existir, también tiene que actuar o intervenir otra autoridad, la autoridad sectorial competente. Entonces, un tema, yo creo que resumiría el tema del reto en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en el Sistema de Gestión de Recursos Hídricos en las palabras coordinación. Porque, como les dije, hoy entra la ANA o hoy entra CERNAM, identifica, regresa, elabora informe y traslada a la otra autoridad. La otra autoridad toma conocimiento, va, verifica, si los encuentra bien, si no los encuentra, queda ahí, pero son dos ingresos cuando se podría realizar en uno solo, porque como les digo, se identifica, pero para que se solucione la problemática no está solamente en las manos del CERNAM o de la ANA, hay otras autoridades que también tienen que intervenir. Entonces, ese es el reto para estos dos tipos de sistemas, la acción coordinada. Yo resumiría eso, donde menos es más. Gracias por su respuesta bien acertada. Voy a finalizar con estas dos preguntas. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión ambiental que se deberían reforzar en aras de enfrentar los problemas actuales? Correcto. Y falta uno más, quizás ya para cerrar con esas dos preguntas. Claro. A ver, Francis Mejía, ¿cuál sería la mejor vía para descender el crecimiento exponencial de consumo de plástico en ese contexto de pandemia? Si bien años atrás, anteriormente con la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases, se trató de disminuir en los comercios el plástico de un solo uso, hoy por hoy se ha regalado dicha acción, se ha relegado dicha acción
Ok, yo tengo mala memoria. ¿Me puedes repetir la primera pregunta? Por la primera pregunta, mi memoria a Sí. corto plazo es muy sensible. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión Ok, ambiental que se deberían reforzar en aras de responder a las problemáticas actuales? eh, a ver, voy a empezar por la segunda y terminaré con la primera para hacer un poquito más enriquecedora la respuesta. Plásticos. Hay que ver soluciones, ¿ok? Ustedes miran, ya, pero dime cuáles son las soluciones. Es verdad, tengo que decir. Hace unos, hace unos días estuve viendo en internet de cómo se están disponiendo los plásticos, porque es cierto, hasta antes de la pandemia se estaba combatiendo el uso de los plásticos de un solo uso. Es más, algunas columnas que he escrito también está combatiendo el tema de la contaminación por el parque automotor, con planes como pico y placa, bono de chatarreo, que hoy por hoy están un poco paralizados, ¿correcto? Siempre he dicho, por ejemplo, para enriquecer un poquito más la respuesta, en el tema de automóviles y el tema de la contaminación, parte de dos premisas, cantidad y calidad. Calidad, que entre más viejos son, más contamina, porque el sistema, la quema de combustible es mayor. Eso es en calidad. En cantidad, partimos porque como a veces se otorga tantos bonos o tantas facilidades para la adquisición de nuevas unidades, estás teniendo un parque automotor que está excediendo su capacidad. ¿Qué hacen nuestras autoridades? En vez de reducir el número de automóviles, lo que hacen es incrementar el ancho de las pistas, como si esa fuera la solución. Pero hasta antes de la pandemia se estaba combatiendo, creo yo, el tema de cantidad y calidad. Cantidad con el pico y placa. Es cierto, muchas personas nos decían, sí, pero lo que ya no va a haber en la Javier Prado lo vas a tener ahora en las avenidas, en las otras avenidas paralelas. Es cierto, pero ya creo que estábamos cambiando el chip y yo soy de la idea que en algún momento vamos a tener que tener el pico y placa, pero no por días y no por avenidas, sino a nivel nacional. Siempre he dicho, la reacción o el pesimismo es la primera y la mejor reacción que tiene el hombre, pero déjeme soñar, porque al inicio del pico y placa todo el mundo se quejaba y el hombre tiene la capacidad de adaptarse. Ya nos estábamos adaptando al pico y placa. Creo yo que lo que seguía después es ya no hablar de Canadá, Javier Prado y otras avenidas, sino ir creciendo en calles e ir creciendo en días. Ese era el tema de la cantidad y la calidad con el bono de chatarreo, que si la mente no me falla, hace un par de meses salió su reglamento, correcto, donde ya establece que aquellas unidades móviles que tienen mayor cantidad de multas y que están impagas van a entrar al tema del bono de chatarreo de manera obligatoria. El tema del uso de plástico era algo que también se estaba combatiendo antes de la pandemia con la ley del uso de plásticos de un solo uso, ¿correcto? Y es algo que ya ahora vemos que estamos revisando, porque guantes, porque mascarillas, todo es plástico. Entonces vi qué estaban haciendo en otros países para solucionar este tipo de casos y encontré algo que los invitaría a que revisen, que es el tema de los ecoladrillos, que lo que hacen es una botella donde en vez de tú de disponer tu mascarilla o tu guante de manera en la basura, lo que haces es los almacenas en un ladrillo de tal manera que agarra tal consistencia que luego esos ladrillos son utilizados para la construcción de casas. O sea, ok, muchos han decían, pero ¿dónde vas a construir? Al interior del país hay muchas localidades donde lo que falta es un techo, ¿correcto? O sea, no veamos problemas, o sea, no veamos problemas, tratemos de ver soluciones. Ok, ustedes dirán, Roy, pero los ecoladrillos es algo muy superficial, que no va a aterrizar. Claro, eso lo decimos ahorita, pero si es una política que la ponemos en marcha, uno no sabe. Una salida es el tema de los ecoladrillos. No los dispones ya en el río, no los dispones en la basura junto con otro tipo de contaminantes, sino que lo colocas en una botella, esa botella agarra tal consistencia que luego puede ser utilizada para la construcción de casas. Ahí vemos una salida, ¿correcto? Eso es respecto al tema. Pasada la pandemia, y es algo que también en el tema de los comicios, veo que muchos candidatos se centran, vamos a fortalecer el tema de la vacuna, el tema de la pandemia. Ok, se espera que la pandemia se pueda solucionar en un plazo de 2 o 3 años, quizás al paso que vamos. Entonces, lo que yo también quiero escuchar de los candidatos es qué vamos a hacer después de. Entonces, eso después de es justamente abordar o continuar con lo que se había quedado en stand-by, plásticos de un solo uso. Eso es respecto a la segunda pregunta. El tema de los instrumentos de gestión Instrumentos de ambiental. gestión ambiental. Sí, a mí siempre me gusta que me escucha no me copie, o sea, no repita, sino que
analice y que, es más, me contradiga o sustente una posición distinta. Por ejemplo, no es qué instrumentos deberíamos modificar, sino qué mejoras se están dando en otros países que podamos quizás implementar. Y les voy a preguntar, les voy a poner este ejemplo. El tema de un instrumento de gestión ambiental es el tema de la zonificación, el ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que te dice el ordenamiento territorial? Esta es tu gran ciudad, correcto, si se puede ver. ¿Qué es lo que te dice? Que tú tienes que dividir, por ejemplo, estoy dividiendo de manera, pero la idea es que tú dividas donde tengas un sector que va a ser dedicado para la residencia, para la actividad industrial, correcto, para la actividad agrícola y para el comercio, correcto. O sea, un instrumento como el del ordenamiento territorial te dice que tu gran ciudad tiene que ser dividido de esta manera. Una zona para la residencia, una zona para la industria, una zona para el comercio, una zona para actividad agrícola o para otros tipos de actividades. Pero, ¿qué es lo que vi el año pasado, a mediados de agosto, si la mente no me falla? Que países como Francia estaban implementando otro chip de urbanismo, donde hablaban de la ciudad de los 15 minutos. De los 15 minutos. Y se miran, Roy, pero ¿cómo es esa de la ciudad de los 15 minutos? Es que tú ya no tienes dividida tu ciudad en 4 grandes zonas, sino que divides tu ciudad en pequeñas zonas donde el ciudadano en esta zona adquiere todos sus servicios, sus bienes y servicios. Espacios donde no tenga que trasladarse más de 15 minutos, donde si yo quiero una zona de esparcimiento, me traslado y no me demoro más de 15 minutos. Donde si yo quiero adquirir mis productos de primera necesidad, me voy a la zona comercial y no me traslado más, no me demora más de 15 minutos. Donde el mercado también está a menos de 15 minutos. O sea, esos son otros países, por ejemplo, como Francia, que ya están innovando y está viendo el término de la ciudad de 15 minutos, que son tendencias que van en contra de todo lo que ya nosotros teníamos interiorizado. Yo invitaría a que revisen quizás un poquito más este tema de la ciudad de los 15 minutos. Salió en la BBC una noticia donde te comentaba, y que era lo que buscaba, justamente que las personas no se trasladen mucho tiempo para ir a sus zonas laborales, porque también se contemplaba dentro de esos 15 minutos que la persona tenga su espacio de trabajo dentro de esas zonas. Evitas trasladarse y reactivas la economía y combates el coronavirus. O sea, eso ya era una salida. El tema de otro instrumento de gestión ambiental es, por ejemplo, el tema de los estudios de impacto ambiental. El tema del estudio de impacto ambiental es algo que está en proceso de, porque todavía hay sectores que están trasladándoles competencias al SENACE, y es más, donde el SENACE ya habla de las certificaciones globales, y hay otros tipos de tendencias. Por ejemplo, ¿qué era lo que pasaba? Que antes tú ibas querías hacer una actividad, tenías que ir a una entidad, luego obtenías tu documento y luego tenías que ir a otra entidad, obtenías el otro documento, tenías que ir a otra entidad. Entonces lo que ahora hacen es como una ventanilla única. Pones tu solicitud acá y aquí ya el documento circula y ya tú tienes una sola respuesta. Eso es algo que me parece que ya le facilita al ciudadano el tema de la tramitología, que es algo que yo creo que se debería seguir fortaleciendo. ¿Correcto? Otros instrumentos de gestión ambiental, ordenamiento territorial, que la ciudad de los 15 minutos, el tema de los estudios de impacto ambiental, el tema de los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles. Mucho se cuestiona el tema de si nuestros estándares están o no acorde a los estándares internacionales. Es algo más científico que legal, porque el tema de si está por encima de o por debajo de es un tema científico. Yo les mentiría si es que les digo de que estamos bien o estamos mal, porque hay estudios. Lo que sí he visto que se están hablando son de las evaluaciones ambientales estratégicas y de las evaluaciones ambientales estratégicas, que lo que te buscan es determinar en una zona. O sea, normalmente en otros estados, ¿qué es lo que pasa? Uno, que acá en el Perú es el administrado o quien quiere desarrollar actividades quien contrata al consultor, ¿correcto? Cuando lo que te quita un poco, eso es un poco de imparcialidad. Porque claro, el consultor tú le vas a pagar. Entonces, lo que a él más le conviene es quedar bien con el cliente para que si en una oportunidad posterior vuelva a necesitar un servicio, te contrate a ti. Entonces, el tema claro, hay un registro de consultoras, pero el tema es que se cuestiona un poco la imparcialidad. En otros países, ¿cómo es? En otros países ya el Estado sabe qué tipo de actividades se pueden realizar en determinada zona. Así que si tú quieres realizar una actividad, el Estado te dice, no. Esta zona no está para
para ese tipo de actividades. Ni siquiera hagas un estudio de impacto ambiental, ¿no? Porque esta zona no está permitida ese tipo de actividad. O sea, deberíamos tener tal vez ese tipo de criterios. No es el administrado que dice qué actividad quieres realizar, sino es el Estado que te dice qué actividad puedes realizar. No es que quiero, sino que puedo. ¿Sí? Es eso, Ani. Muchas gracias por su respuesta demasiado precisa y acertada. Bueno, bueno, acá culminamos con el comentario de la compañera. Considero que la mejor herramienta para acabar con la problemática de contaminación y de depredación del medio ambiente es la sensibilización y cultura ambiental. Y bueno, con esto y también agradecer al ponente, al doctor Roy, por pues esta gráfica y también acomedida exposición del curso y del segundo módulo de derecho ambiental desde un enfoque transversal. No, Bueno, gracias a ustedes. más bien respecto a las asistencias, no se preocupen, están todos registrados por el sistema Zoom y también por el foro que se ha pasado hace minutos. También las diapositivas se les hará llegar a sus correos, a sus respectivos correos. Desde el taller desde estudios jurídicos e investigación del derecho administrativo, bueno, agradecidos totalmente por la exposición del doctor Roy y esperamos contar con su presencia en próximos eventos y también a todos y todas los asistentes que nos han acompañado en este curso. Sin más, Ani, doctor Roy, si me dígame. permites unas palabras, solamente nuevamente agradecer a las personas que se han quedado hasta esta hora. En verdad, yo creo de que si en un contexto de no pandemia era un poco complicado quedarse hasta estas horas, ahora en contexto de pandemia y frente a una computadora es un poco más cansado. Quiero agradecerle a todas las personas que me han acompañado hasta este momento. Espero haber compartido el poco conocimiento que tengo sobre temas ambientales. En la PPT van a encontrar mi correo, van a encontrar mis redes, si quieren seguirme. Estas noticias o esto que les comento lo publico día a día, de manera que lo voy encontrando. Y nada, agradecerles a ustedes nuevamente por la invitación, agradecerle a las personas que se han quedado hasta este momento, agradecerle a todas aquellas personas que me han permitido escucharlos y formarme y ser lo que soy el día de hoy. Y encantado de participar en alguna otra oportunidad. He intentado hacer lo más no pandemia posible, así que nada, un fuerte abrazo a todas las personas que están hasta este momento, agradecerles nuevamente y hasta una próxima oportunidad. El último apaga la luz. Doctor, no se preocupe, justo ahora su cámara prendida, por favor, para la foto. Bueno, si puedan también los demás prender su cámara, sería genial, ¿no? Una, dos y tres. Muchas gracias, doctor Roy. A ustedes, muchas gracias. Damos por finalizada la sesión.